Suscríbete a la pantalla. El Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, un saludo a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, rescisión de mutuo acuerdo, Marcelo Moreno Martins, Cerro Porteño. Hablan de una cuestión familiar. Lo de Derlis González, que podría ser 3 meses como mínimo, una pena. Hay que ver lo de Huguito Martínez de Libertad. Bruno, acá para... un comunicado de Cerro, sí, perdón. No, Federico. para precisar, a mí me dijeron que sería por todo el año lo de la liga. Se pierde todo el año. Y si es lo peor, si tiene que ver con un rotura de ligamento, ese es el periodo. Y fíjate lo peor serían 8 meses. Claro, fíjate que se pierde el año. la Pantera Sí. Morales en el mismo periodo del año pasado tuvo ese tipo de lesión. Marzo, Sí, es ¿verdad? que es verdad. En marzo, efectivamente, en la eliminatoria, partido eliminatoria con Ecuador. Y recién pudo volver ahora, cuando comenzó el campeonato de apertura. Sí. Mucho tiempo. Qué terrible. Qué pena lo de Derlis, ¿verdad? Porque y lo de Hugo Martínez también, insisto, Sí. que hay que ver el estado de gravedad de su lesión, porque él ya había experimentado este tipo de lesión. Lo de Erling, más que nada, también por un lado, aparte de que va a ser una gran baja y lo va a extrañar mucho Olimpia, estábamos apuntando también a él para la selección nacional. Está muy próximo lo referente al inicio de la eliminatoria. Estaba convocado. Estaba convocado. Habrá que ver qué pasa con Lorenzo Melgarejo, convocado también. Estaba convocado. Por eso. Van a llamar, o sea, si los dos quedan afuera, van a llamar un solo jugador. Estaba llevando esta mañana que ya estaba en la lista, pues se hizo una lista con jugadores que sobraban, y hay uno que está en esa lista. O sea, no van a llamar dos por Derli y por Melgarejo, sino solo uno para el partido. Seguramente después del mediodía van a tener ya el nombre. Y Derli que ya tuvo ese tipo, si es que se confirma lo referente a la lesión ligamento. Y le En costó la misma rodilla, Ariel, no, rodilla izquierda también. Otra vez. ¿Y cuánto le costó para la recuperación? ¿Se acuerdan cuando vino Olimpia? Sí, Se lesionó y le llevó como un año volver a ser el mismo Derlis. Fue como que se lesionó 2 años al final, porque 1 año para recuperarse, otro año para recuperar un nivel importante en Olimpia que estaba teniendo ahora, y esto es para cortarle definitivamente, ¿verdad? Este año otra vez. Juanma, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cerro Porteño, que se encuentra ya en la ciudad de Juan León Mallorquín para lo que va a ser el partido de esta tarde ante el General Caballero de esa ciudad. Y sin lugar a dudas, la noticia que sacude el mundo Cerro Porteño es la confirmación de la finalización del vínculo contractual, rescisión de contrato entre Cerro Porteño y Marcelo Moreno Martins. Aquí los datos de Rubén Darío Urugé, que comparte también en el grupo de trabajo: 45 partidos jugados, 7 goles en Cerro Porteño, y uno mira y se detiene a leer el comunicado oficial del Club Cerro Porteño, que expresa lo siguiente. El Club Cerro Porteño comunica que, debido a motivos estrictamente familiares del jugador, por mutuo acuerdo se da por finalizada la relación contractual con el futbolista Marcelo Moreno Martins. Nuestra institución y todo el gran pueblo azulgrana agradece y destaca el profesionalismo con el que ha trabajado desde que llegó al Ciclón de Barrio Obrero. Valoramos y resaltamos la calidad humana y el compromiso demostrado con el club. Entendemos la necesidad del jugador de estar con su familia en este momento tan importante mientras analiza su futuro. Por ello, hacemos llegar todo nuestro apoyo en medio de esta situación. Cerro Porteño es familia y estamos contigo, Flecheiro. Mucho éxito y lo mejor en los próximos desafíos de tu carrera, Marcelo querido. Cierra el comunicado oficial de Cerro Porteño para informar la rescisión de contrato con el futbolista boliviano. Bueno, evidentemente por el tenor de la nota del comunicado de Cerro Porteño, es una cuestión familiar delicada e importante, ¿verdad? Sí, sobre todo la parte donde dice entendemos la necesidad del jugador de estar con su familia. Y ahí claramente habla de una situación totalmente fuera de lo que tiene que ver con el fútbol y con su profesión. Claro, porque cierra esa oración, Fabio, con mientras analiza su futuro. Sí, pero... Y su futuro no es que siempre puede estar ligado con la actividad deportiva. A lo que ya el propio Marcelo Moreno ha respondido: gracias Cerro Porteño por todo. Entonces se da un cierre. Por eso uno divide las aguas por lo que puede significar el contenido, porque desde lo netamente deportivo Cerro era algo que buscaba en el mercado de pases anteriores, por lo que significaba la derogación, pero lógicamente desde la distancia, respetando lo que significa este momento, porque reitero, desde lo deportivo no es que afecte
Ahora, solamente los protagonistas saben qué implica esto. Entonces está el análisis humano y está el análisis deportivo, que no siempre van de la mano, porque desde lo deportivo, Cerro seguramente desde las finanzas libera un cupo. Desde lo humano siempre se notaba un Marcelo Moreno Martins cordial y que estaba ahí en el día a día con el vestuario. Y bueno, cuando habla de que es una cuestión netamente familiar para lo que significa entonces el futuro del jugador y también de la institución. Juanma, ¿qué más? Sí, con relación a más detalles de la rescisión de Marcelo Moreno Martins con Cerro Porteño, me dijeron que sí, cuando expresa el comunicado de mutuo acuerdo, sin lugar a dudas, no hubo ningún tipo de inconveniente a la hora de la rescisión, se entendieron todos los puntos, así que económicamente Cerro Porteño no está comprometido en nada de aquí en adelante con el futbolista y por esta rescisión de contrato. Con relación a lo que guarda, mejor dicho, lo que tiene que ver con el partido de hoy, de esta tarde, y Facundo Saba mantiene la misma base prácticamente. Así como están las cosas, habría una sola modificación con relación al partido de Copa Libertadores. La vuelta contra Fortaleza, donde lo tuvo a Robert Piris Mota como defensor central. Robert Morales, al servicio de la selección paraguaya, no forma parte del grupo, así que estaría ingresando, así como están las cosas, Brian Zamudio, de titular para acompañar a Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para esta tarde a las 18 enfrentar a General Caballero sería con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piris Mota, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo, Diego Churín y Brian Zamudio. Cerro Porteño que obligado a ganar para aprovechar el tropiezo ayer de Libertad y poder quedar a 5 puntos de la cima. Uh-huh. Gracias, Juanma, hasta cada momento. Dale, Bruno, saludos a todos. Gracias, la respuesta ya de Moreno Martins también, como decía Dani. Gracias, Cerro Porteño, por todo. Repetimos esto, comunicado, rescisión de contrato de mutuo acuerdo por una cuestión personal del jugador. Apoyo de Cerro Porteño. También, Bruno, que él va a presentarse a la selección de Bolivia. También, ¿verdad? Para el doble partido que tiene 2 partidos, con Gustavo Cota como técnico. Él fue convocado y bueno, hay que ver si sigue la carrera en el fútbol boliviano, si juega recién en el segundo semestre, pero está bien. También, como estaban hablando, deportivamente no mucho, porque ya significaba el tercer cambio, ya no era ni siquiera la primera opción de cambio para Gustavo Saba, y con este tema familiar. Contra Fortaleza no jugó un solo minuto. No, en los 2 choques no. Por eso en los 180 minutos no jugó, Sí, ni siquiera con la fuerza del nombre, porque muchas veces pasaba eso, jugaba porque era Moreno Martins y por lo que significaba para hacerlo. Para ver un técnico nuevo, decía, mira, aquí tenemos en el plantel, ¿verdad? Claro, a Moreno Martins, pero eso, no se dio eso. Por eso uno divide, o sea, más con lo que puede ser o sin entrar, pero cuando se pone la palabra familiar, Cerro lo vivió a la inversa con el caso de Mauro Boselli, que es tan gran goleador que hasta ayer marcó el primer gol del Clásico Platense que perdieron contra Gimnasia. También se argumentó una cuestión familiar, pero sacando el tema humano para lo que pueda significar eso, o sea, desde lo deportivo, o sea, Cerro ahora tiene un panorama que había buscado. Fíjate un poco cómo son las cosas. Cerro en algún momento quería desprenderse de Claudio Aquino y termina volviendo por una cuestión personal y que tuvo la venia de chiquearse. Y hoy lo que significa Aquino. Moreno Martins lastimosamente no pudo ser eso, o sea, no tuvo su revancha. Y se termina con esto, que repito, desde el análisis humano, cuando aparece eso, el fútbol queda en un tercer plano. Yendo a lo netamente deportivo, a lo que también nos dedicamos, es un alivio para Cerro Porteño, especialmente de lo económico, porque, repito, con el nuevo técnico, hasta acá cuestionábamos cuál va a ser el rol de Brock, que ahora sí está habilitado para la Copa Libertadores. Moreno Martins, vos agarrás el último partido, o la última serie contra Fortaleza, él no fue cambio, inclusive hasta ese quinto cambio lo utilizó para el chico Fariña, para premiar, y le había dado el pase para el Queso, que le ganó en ese ranking de quién es el primer delantero de los suplentes, ya que en el ranking de Saba están Churín, Morales, y en algún momento era Moreno Martins y después Ferfer, y ahora es Ferfer primero, y como cuarto delantero, si no es tan necesario, lo mete a Fariña o lo mete a otro chico. Esa es la realidad deportiva que vivía Marcelo Moreno Martins. Vamos a Facundo Oruera, Diego Aguirre, Ernesto Caballero, Andrés San Martín,
el hincha opina, y ya también vamos a tener tiempo de escuchar a Johnny González el reporte de el caso de Erlich González. Más que nunca se va a esperar el informe médico, ¿verdad?, del club. Así que vamos con las repercusiones y seguimos con el Carinal Deportivo. La verdad que muy importante, muy emocionante cómo se dio todo. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz. La verdad que por la manera, por cómo habíamos arrancado abajo, por cómo se dio el partido. Y bueno, y hacerlo en la última jugada, la verdad que sí, fue muy emocionante. Con la baja de Ale antes del partido, con lo de Darly en el primer tiempo, que bueno, esperemos que no sea nada. La verdad que sufrimos bajas, pues son muy importantes, pero bueno, esto demuestra que hay un gran grupo y que tenemos para dar pelea. Ganamos a lo Olimpia, porque hay cantidad de triunfos a lo largo de la historia que han sido de esta forma un poco dramática, muy emocionante, y bueno, la verdad que fue un debut muy bueno para los pocos días de trabajo que tuvimos, pero muy contento con los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo, se entregaron, dieron todo y tuvieron su recompensa. Y sí, claro, la verdad que es difícil jugar con uno menos, ¿verdad? Pero no pasa por ahí. Creo que de repente podíamos haber tenido un poco más la pelota, no rifar tanto, pero estamos tranquilos porque venimos haciendo bien las cosas y este resultado no nos va a quitar del camino, ¿verdad? Gracias al buen trabajo que estamos haciendo tenemos un colchón importante. Vamos a tratar de seguir manteniendo, es nada más que un resultado y vamos a seguir jugando de la misma manera. Sí, igual más allá de haber perdido, no haber podido sacar ni siquiera un punto, creo que no fue un buen partido nuestro. En ningún momento pudimos controlarlo, ni siquiera con el resultado a favor, no supimos, no pudimos, nos sentimos incómodos, fue un partido muy friccionado. Lo que sí lamentamos mucho porque en un partido muy parejo, más allá de que estábamos con 10, podíamos controlar los lanzamientos al área que sabíamos que iban a ocurrir en algún momento y bueno, en la última jugada nos quedamos sin nada, pero el análisis rápido que podemos hacer es que no hicimos un buen partido. Olimpia, espectacular, carajo, con el nuevo técnico vamos a salir campeones, boludo. Espectacular, se notó la ausencia de Erlich, pero los partidos se ganan con goles y eso es lo que tendría que haber pasado. Difícil, ganamos. Realmente el director técnico tiene que entrenar mañana y tarde. Este plantel tiene que mejorar. Así no podemos ningún partido ganar la Libertadores. Ganamos, Rueda, el único que cabeceó metió. ¡Hay uno solo! ¡Vamos, carajo! Aguanta Olimpia, aguanta Olimpia. ¡Vamos sobre la hora! Aguanta Olimpia, aguanta Herrera. ¡Vamos, Olimpia! Señor, gran triunfo de Olimpia, ojalá lo de Erlich no sea tan feo. Sufrimos muchísimo, Aguirre tiene mucho laburo, pero con la victoria es mucho más fácil. ¡Qué lindo Olimpia! Esa es la victoria, que gana 2-1. Este año me salí campeón. Aguanta Olimpia, carajo, vamos. Hoy salimos campeón. ¡Vamos, Olimpia! ¡Olimpia puso B! ¡Vamos, Olimpia! Un equipo chico a última hora. ¡Vamos, Olimpia, carajo! Olimpia puso B. ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Empieza la Libertadores, vamos, Olimpia! Olimpia, el más grande que hay. Técnico que gana. Al revés. Dar por muerto Olimpia hasta el último momento. Aguanta Olimpia, aguanta Olimpia. ¡Vamos, Olimpia, carajo! ¡Vamos, Olimpia, carajo! Para que recuerden, grande hay uno solo. Toda la euforia de el hincha olimpista, ¿no? Se ganó de una manera poco convencional, ¿verdad? Faltando 20 segundos para que termine el partido. En la última jugada del partido. Yo creo que En un corner que, ¿cómo son los técnicos, no? Porque Garnero... Cuando Barbosa la manda al córner, se agarra la cabeza. Renegó el córner como si sabía que ese era el gol, porque encima que Barbosa había ganado mucho en el segundo tiempo, es un cabezazo de Barbosa ya en una pelota que se iba, o sea, no es que él salta, cerca del poste izquierdo es. Él la rechaza para que no venga nadie a agarrar el rebote. Y ahí Garnero se agarra la cabeza y bueno, después lo que se vino, ¿verdad? O sea, viste que se dice que el triunfo tapa todo. Yo creo que en la agenda de la tranquilidad sí.
pero el propio hincha, luego de que bajaran los decibeles de la euforia, que ganar en la última pelota ante un rival como Libertad siempre se festeja, y más por cómo estaba el campeonato. Me imagino que algo similar habrá pasado en el Martín Torres de la gente de Guaraní, ni hablar la gente de Cerro que juega hoy en Mallorquín. Pero yéndolo estrictamente futbolístico, ayer hizo curso rápido también Diego Aguirre de lo que tiene en el plantel, porque cuando se le lesiona a Derlis hay una demora casi de 5 minutos de saber a quién lo va a meter, porque el primero que calienta es Bruera, después entra Romero, donde él no se demoró es en el triple cambio con la expulsión de Alfio Oviedo, de paso una irresponsabilidad de Alfio, y después se da la duda. Yo no sé si también fue el régimen físico de esta semana de cambiar de lo que era la metodología de Pablo Rosso al nuevo cuerpo técnico físico, porque Richard estaba para salir y después sale Tito Torres. Por eso esa confusión entre lo de Ramón Martínez y Junior Barreto. Pero Olimpia en el segundo tiempo, inclusive con un hombre de más, no generó ocasiones, porque yo creo que había una inestabilidad defensiva. Entonces, de mitad de cancha para arriba, o sea, Olimpia por delante de la línea de pelota no tenía el hombre de más, porque si Libertad le ponía al chico Fernández, a Marcelo Fernández, nunca le ponían a uno solo nomás, le ponían 2 hasta un tercero, porque no garantizaba Zárate, Gamarra también después de la amonestación. Y yo creo que, o sea, el triunfo tapa algunas críticas inmediatas que hubiesen saltado si es que este partido terminaba 1-1. A mí me parece que más allá, independientemente del debut de Diego Aguirre, es difícil encontrar una imagen que haya sido más que eficiente de Olimpia en lo futbolístico, en los últimos partidos. Ni siquiera en el clásico, porque por más que haya remontado, de esos partidos donde haya tanta inspiración de lo que nosotros hablábamos las primeras 2-3 fechas de Olimpia, ¿verdad? Ese cúmulo de juego, de fútbol que tenía, y que ahora es un equipo que necesita de lapsos, de situaciones que para el rival sean de adversidad para que Olimpia las pueda aprovechar sin jugar un gran fútbol, repito. Lo de Olimpia, más allá de lo de Aguirre, y ya venía arrastrando esto con Aitor, con el mismo Julio Cáceres inclusive, que Olimpia últimamente no está encontrando un fútbol convincente. La victoria de Mallorquín tampoco sí, fue... No, de ninguna manera. Fue superior, pero a un rival muy limitado, y le tuvo que haber ganado por un mayor margen. Si tenía eso que estamos buscando en Olimpia, que perdió, ¿verdad? De calidad, claridad. Ayer hubo algunos buenos momentos de Quintanita, pero en otras dudamos de su elección, porque buscó juego asociado. Olimpia pero no tiene eso. Olimpia no tiene un volante que busque una pared, que la devuelva, que meta un pase filtrado. Quintanita no es Derly González, no. Tampoco el chico Romero es Derly González. Romero es un volante adelantado que ocupa muy bien el vacío porque tiene mucha velocidad. Pero como punta, no. Él no estaba para recibir en los últimos metros la pelota. Cuando comenzó a hacer algún ruido, ya habían tenido la decisión de haberlo cambiado. Richard sigue con la lentitud. Vampeta Gómez sigue trabajando por 2. Por eso su trabajo ayer se notó mucho, especialmente cuando el medio campo era con Caballero, Martínez y Gómez. Gómez bajó mucho, pero Caballero y Martínez ganaban mucho. Caballero desde atrás, Martínez con ese toque siempre preciso que tiene. Le ganaron a la media cancha de Olimpia, que uno siempre tiene que ver cómo juega y a ver qué se plantea en el año de Copa Libertadores, ¿verdad? Porque esto ya viene muy rápido. En abril viene la Copa, Derly no va a estar, Richard no recupera la velocidad. Ayer Iván Torres hay que ver qué tipo de lesión tuvo, si fue solamente calambre, hubo otra cosa. Sí, Aguirre ya lo confirmó para el sábado. Ya lo confirmó, está bien. Entonces fue calambre. Richard como Tito. Pero porque hizo el gesto de cuando te hacen para el famoso que te tiran la palma a los pies para el calambre. Pero por eso yo iba al tema del régimen físico, porque yo ayer, Fernando Cardoso terminó también físicamente agotadísimo. Es más, hay una jugada donde los compañeros le quieren dar a él y él se desentiende de la jugada. Y digo, Olimpia jugó 40 minutos con uno más. O sea, el partido no fue agobiante. Sí, el primer tiempo con el calor, el tema de la lesión de Derlis, pero a mí me llamó la atención esa parte también. La cantidad de jugadores de Olimpia que este año, Dani, que Olimpia perdió esa fuerza para la presión, ese despliegue, porque muchas veces acá destacamos que Olimpia es un equipo muy físico, que en la recuperación de la pelota... Te hablo de jugadores que si había un sexto, séptimo cambio. O sea, Richard terminó el partido porque Tito se adelantó.
Por eso es como que después en el festejo hay una parte donde hay una charla donde el otro le dice, no, pues yo ya no podía más. O sea, yo entonces cuento, Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Tito Torres, o sea, terminaron fusilados físicamente. Y en un partido donde estuviste con uno más en gran parte del segundo tiempo y Libertad en el segundo tiempo, yo ya no voy a atacar. Y eso que tuvo 2 contragolpes por lo que marcábamos. Y en el tema de la falta de generación, yo creo que tiene mucho que ver lo de Alejandro Silva y lo de Derli. O sea, vos sacás a Alejandro Silva y a Derli González y después decís quién es el que te puede generar juego. Ya que vos, Daniel, individualizás, yo me voy a la otra faceta, Saúl Salcedo. Zárate, si te vas rápido a hacer un prorrateo y tenés dos situaciones, el que entregó en Paraguay fuera del partido anterior en Paraguay. En el mismo lugar casi de ayer. Por eso, lo de Guaireña. El gol de José Ariel Núñez. Claro. Y defensivamente, bueno, en la lentitud yo creo, Federico, tenés toda la razón del mundo también, porque ayer a veces veía que, al menos en el primer tiempo, salían en grupo a presionar y Martínez fácilmente con un toquecito desactivaba totalmente la presión en la mitad de la cancha. Y después ni hablar de la llegada. Por lo de Zárate está mal físicamente, seguramente desde el punto de vista mental también, pero los errores, cómo le costó acomodarse en la cancha, es casi un error por partido. Hay una insólita de Melgarejo que en lugar de seguir con la pelota, el partido de fuera del área, y era un error posicional de Zárate y Gamarra muy grande, los dos cubriendo la misma pelota sobre el sector derecho. Yo creo que Salazar con sus proyecciones y Zárate con su momento son una invitación para pasar por ahí, porque no va a estar siempre cubriendo Vampeta esa zona, ¿verdad? Que viene a ser el que hace el relevo. Ayer lo vio Otálvaro en ropa de calle otra vez. Otálvaro, ¿para cuánto tiempo más tiene? Porque de Olimpia, como están hablando los compañeros, va a tener que hacer más que nunca rotación. Habrá más minutos para Quintanita, seguramente, porque es el único capaz de dotar a 1, 2, 3 toques. Lo de Silva se sabe que es más traslado, algún toque largo, alguna invención. Quintana es el único que queda del tema de, a ver, un Martínez en Libertad, en Cerro Porteño tenés Pachi Carrizo Aquino. A Olimpia le faltó ese en el mercado de pases que buscó y no encontró, porque Fernández se pierde en la trascendencia. Es muy fácil para él desaparecer últimamente. Y Cardoso no levanta el nivel, ahora ni por izquierda, porque ayer jugó gran parte del juego por izquierda. El hincha de Olimpia decía, la pucha, ganamos. Pero es la sensación que queda, ¿verdad? Veíamos la euforia de quienes estaban saliendo allí, recién de Manuel Ferreira, porque ganar la Libertad sobre la hora, como para festejar. Pero ¿cómo ganamos el otro partido? Se va a preguntar. ¿Cómo llegamos a la fase de grupo de Copa? ¿Qué hablará para... Eso es importante conocer, porque no tenés seguridad en la defensa. Vos decís, bueno, vamos a jugar el contragolpe, pero los partidos que vengan afuera, pero la defensa no tiene ni una seguridad, no tiene voz de mando. Ayer lo bueno fue que Olveira tuvo 2 intervenciones muy buenas en el primer tiempo, una como líbero y la otra para sacar un cabezazo. En el segundo tiempo no trabajó Olveira, para que vea lo que fue Libertad, que tampoco tuvo llegada, y que sí, el partido estaba para 1-1, pero Olimpia lo único que debe encontrar como positivo en los últimos grandes juegos es la reacción. El querer ganar, un hombre menos contra Cerro, más un arquero que estaba averiado, como Mier, se fue con todo a ganarlo. Y ayer también fue con todo a ganarlo. No tuvo opciones como contra Cerro, no tuvo una situación también fuerte, pero terminó con el último cabezazo, que sí, la gran noticia es que Bruera hizo su primer gol importante, ¿verdad? A partir de esto puede desaflojar cierta tensión, cierta inhibición que tenía, la gente lo va a bancar un poquito más, pero hizo un gol muy importante Bruera, justamente ante un rival muy importante, ante el puntero invicto. Es un gol que significa mucho para él y para su futuro más cercano en Olimpia. Lo de Zárate, qué partido en el que comete un grave error, pero después me parece que se estabilizó, ¿verdad? Pero son cosas que él ya no es la primera vez que le sucede. No, porque invita a arrancar perdiendo 1-0, ¿verdad? En un partido que no tiene ese trámite, se pone 1-0 por un error de él. Federico, sí, compañero, si el partido no terminaba 2-1, hoy Zárate era tema central de comentario. Pero yo creo, por eso te digo, porque las victorias pues tapan pero es lo que te digo, los rendimientos, pero el error individual tapa de para Zárate. El hincha Opina, tapa para el hincha Opina o para alguno de los amigos de WhatsApp que todavía van a creer contra que los amigos del WhatsApp no te metas, por favor. No, ¿sabes qué? O sea, para ese término argentino del termo. Pero el hincha pensante,
te va a decir a pesar del 2-1. Y eso es lo que estamos haciendo acá en la mesa. Porque es cierto, no va a faltar que diga, ganamos y mirar lo que están, y me parece que no pasa. O sea, por el parece, siempre fue un objetivo superior, lo de la Copa Libertadores, estos duelos directos. El resultado de ayer, no es que solamente lo festejó Olimpia, le decían, lo de Guaraní, lo de Cerro y todo lo otro. Ahora, si el hincha Olimpia quiere el análisis del Olimpia, seguimos hablando. O sea, lo de Zárate, yo te cambiaría la ecuación. No es que tuvo un error y después se estabilizó, no. Él está inestable y en medio de esa inestabilidad tuvo un par de buenas intervenciones. Es lo que tuvo bueno, fue un par de cruces dentro del área. Pero por eso, claro. El contexto es un jugador inestable e inseguro. Digo con respeto, a ver, me parece que a Carlos Bruno, que no le fue como a Mier, por ejemplo, ¿verdad? Que Mier se mandó una y él quería que ya termine el partido, que se lo traiga a la tierra. Zárate se recompuso un poco, sacaron un par de pelotas, una de ellas Gómez, que tenía para marcar el gol, tardó un poco y le cruza muy bien. Si yo pero si yo lo veo a Zárate yendo al cruce y soy hincha, me cruzo los dedos. Porque está en un momento en el que cualquier jugada ordinaria transforma en una jugada de gol para el rival. Entonces, bueno, puede arrancar una Copa Libertadores así. No sé qué va a hacer el técnico Aguirre, que ayer se jugó con Barreto, lo puso en un momento, lo mandó a Mateo Gamarra casi como un lanzador para que tire pelota al área de Libertad. Barreto tuvo en su haber una tapada al estilo Piriamota. El bloqueo, claro, sí. Cuando remató Fernández, que fue la única llegada peligrosa de Libertad de contra. Hay que armar, tiene que armar un equipo. Pero por eso, o sea, yo entiendo cuando, por ejemplo, un jugador tuvo un gravísimo error al inicio y después terminó jugando para 7. Y el caso de Zárate, y si hacemos el tema de, ustedes recordarán lo de Guaireña, yo la vez pasada estaba diciendo, le vino mal a Romaña de su experiencia en Austin, porque está hace más de 3 semanas y no está. Barreto mismo estará claro. Imagínate que estos muchachos están jugando. Hicieron pretemporada lo de Olimpia, ¿verdad? Y los ve así. Imagínate un jugador que no juega desde octubre. Claro, y con el físico de Romaña. Porque él que tiene un físico tipo Pablo da Silva. Capaz Johnny, físico grande. Capaz Johnny nos dé los minutos, pero yo recuerdo que él jugó con Tito el clásico de la reserva al día siguiente. Y así venía jugando. Pero voy nomás. Barreto mismo va a decir, perfecto, yo jugué mal, que la Supercopa y todo esto, pero, o sea, hoy por hoy es menos que Zárate. O sea, Gamarra viene de aquella irresponsabilidad de Encarnación con lo de la Roja. O sea, voy nomás a un cúmulo, ya que Ariel recordó a Saúl Salcedo. O sea, el famoso, sin jugar, está siendo considerado aún mejor de lo que era Salcedo. Porque los que están... ¿Y Romaña, qué pasa con él? Gracias, Ricardo, gracias, querido primo. Sí. Me pregunta por Romaña. No, y acabamos de decir justamente de lo de Romaña, que hace 3 fechas y está en el tema de la reserva. Octubre. No, porque lo que me dice es para qué partido. Vino, se lo compró, ¿por qué no está? ¿Por qué no juega? Vino, se entiende, ¿verdad? No, y claro, él vino porque ya sabía quién lo trajeron que no alcanzaba con esto, ¿verdad? Pero jugó en octubre, tiene un físico... Fíjate que ayer, iba a ser el debut de Ramón Martínez, por ejemplo. ¿Sí? Después tiene que cambiar el cambio por la lesión de Tito Torres, ¿verdad? Pero, ¿cómo le está costando? 8ª fecha ya, ¿no? Octava. Arrancar a quienes vinieron sobre la hora. Ahora el tema es, Olimpia por la lesión, puede buscar una... acá no hay esa ley, ¿no? No. Localmente no. ¿Localmente no? Localmente no. ¿Libertadores? Puede. ¿A dónde, verdad? Sí, Libertadores puede porque todavía no escribió. Ahora, ¿quién te pueda venir? Es diferente el tema, pero... pero recordemos que está inhibido Olimpia ahora. Sí, claro, por lo de Rambler. Olimpia no puede... por lo de Rambler. Volvió a caer en la... ¿Cierto? No sé sobre cuál fue el último... Sebastián Rambler. Sebastián Rambler, el integrante la semana pasada. Del técnico en su momento de Garnero. Exacto. La semana pasada. Pero por eso, o sea, yo creo que lo que hay es alivio. El hincha escuchando dice, porque todo lo que decimos seguramente comparte si es que sí al Olimpia. Lo que debe haber es alivio de, a pesar de esto, conseguimos los 3 puntos contra un rival directo. Porque iba a ser un análisis tan viable o inclusive más vehemente si es que ayer había un 1-1. Porque uno rebobina y dice, perfecto, a Olvera no le llegaron en el segundo tiempo. Y ahí Libertad va a decir, y sí jugamos con 10. Olimpia, ¿cuántas veces le llegó a Martín Silva? Lo que sí sabes que cambió radicalmente. Y allí me parece que algo de crédito tiene Diego Aguirre. Olimpia hasta Ciudad del Este era un equipo que temblaba en las pelotas paradas.
Cerro le había hecho un gol de segunda jugada de un córner, Nacional le hizo un gol de córner, General Caballero le hizo un gol de córner. Ayer Libertad tuvo una cantidad impresionante de córners. En todas ganó Olimpia. Y los 2 goles del Olimpia vienen en tiros de esquina. Entonces, en eso uno puede decir, mira un poco que he mejorado. En lo otro, repito, lo de la generación de juego. Ayer me parece que era el partido que se iba a comprender que no iba a tener generación, porque si no lo tenía a Derli y no lo tenía a Ale Silva, Paiva hasta en algún momento era más enganche que el propio Quintana para entender cómo estaba el partido. Y yo creo que no tomaron un riesgo mayor porque atrás no había ninguna garantía. Y eso que no estaba ni Tacuara, no estaba Tito, no estaba Melgarejo. Libertad terminó atacando con Fernández y Lucas Sanabria. Igual todo, Olimpia no renunció a tener por lo menos 2 jugadores, 2 y medio. Por eso, delante de la línea de pelota, no se notaba el hombre de más. O sea, el hombre de más que tenía Olimpia se notó en la ausencia de peligro de Libertad. De mitad de cancha para arriba, Olimpia no generó. Es más, hubo partidos en otros momentos donde 11 contra 11, ante este mismo Libertad, Olimpia generaba más. Ayer no. Por eso, mirando con el vaso medio lleno o vacío, vas a decir, es preocupante, o decir, mira que a pesar de todo esto, se ganó el partido y puede ser el inicio de algo. Por eso Aguirre apeló al tema de la historia del Olimpia, el propio Aguirre, gran protagonista del gol más agónico de la historia del fútbol mundial, y el propio presidente, que se nota que estuvo cargadísimo durante la semana, lo que le dijo a Johnny en la previa y lo que le dijo a Johnny en el post partido, con su decisión de cambiar de cuerpo técnico. Tenemos lo del post partido de Cardona. Sí, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos. .towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Towerstar.bet. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viajes con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate mucho más. Panal Seguros, sentí la confianza. 12:02. Bueno, quiero ir a Johnny, por favor, y me gustaría hablar con algún jugador de Libertad, porque Iván Piri fue el que estaba cercano a Derly González cuando él se lesiona, ¿verdad? Sí. Él estaba en la posición... Él lo estaba marcando. Claro, o sea, pero vos sabés que él rechaza es una la pelota. forma de decir marcar, porque cuando Derly se lesiona... no estaban ni siquiera cuerpo a cuerpo. No, claro. No estaban pegados, Bruno, para que se entienda. ¿Qué pasó con Derlis? A mí me gustaría, te juro, que hablar con Iván Piris, porque, o con algún jugador de Libertad, porque habrán quedado choqueados, ¿verdad? Porque vos le ves a tu colega y te das cuenta, nosotros cuando vimos la imagen, era una imagen muy fuerte la de Derly González. Como fue en el área, hicieron un gesto de que, bueno, acá no hubo ningún tipo de... Claro, lo primero que hizo Iván fue desatenderse la jugada. Claro, acá no le toqué. No nada. No le toqué porque fue en el área. Pero después entendió y se acercó. Él sabe también. Se acercaron todos los colegas. ¿Qué le pasó, Bruno, ahí para que él pisó mal? Tuvo que ver el estado del campo de juego, movió mal la pierna, bajó mal el pie... Es una cosa, pero... No, para mí no es el campo de juego. No, por eso yo estoy citando alguna probabilidad de factores. Vos sabés que yo miré varias veces la repetición. ¿Sabés que le extiende, él verdad? pisa mal del lado, ¿cómo explicarte? Del lado... No, viste que tenemos el pie y el dedo pequeño, el meñique sería del dedo, ¿verdad? Y está la planta exterior sería. Ahí él pisa, él pisa la parte, sería externa, porque interna es de si vos pisás hacia adentro. Y ahí no sé si cómo podemos aplicar la planta, la parte de afuera.
La parte izquierda. Externa, claro. Externa. Vos agarrás cuando decís, le pegó con la parte interna del pie izquierdo, la parte interna la de... O sea, sí, la interna es esta, ¿verdad? Pero Exacto. hizo un mal movimiento El para dedo que su índice, pie ¿verdad? aterrizara tan mal, entonces. Pero porque fue hizo un mal movimiento para que su pie aterrizara tan mal, ¿verdad? Porque Acá ni se clavó, se movió en una forma increíble para atrás, ¿verdad? Porque yo también pensaba... Pero no sé qué... A ver, él no pisó un pozo. No. Él no pisó nada. No. Él pisa y se le queda el pie quieto. Totalmente quieto en ese lugar. Y él con la fuerza que venía. Porque él es un jugador que sabe frenar. Tiene esa repentina situación de frenarse en una jugada. Creo que quiso hacer eso para, obviamente, un jugador que trata de eludir al rival. Y cuando se frena, él ahí lleva todo el peso del cuerpo sobre esa rodilla izquierda. Ahora, qué lástima, ¿no? Si se confirma de todos los 8 meses, acá eran perdedores Olimpia. Totalmente. Derly González es medio equipo. Claro. Y la pregunta, increíble, claro, porque primero, claro, el lado humano, lo de Zárate, lo de Derly González, perdón, lo de Derly está al lado humano, ¿verdad? Del mejor jugador del medio. Mirando lo deportivo. El mejor jugador del medio. Del fútbol paraguayo. Claro, del medio, ningún tipo de duda. Totalmente de acuerdo. Sí. Fíjate que los dos tuvieron, ¿no? Uno, Robert Morales, que fue también en su momento el mejor jugador, los dos eran los mejores jugadores de la Liga Paraguaya. Sí. Y cómo los dos tuvieron. Y en el mismo mes y toda la coincidencia. Lo de Derly, ¿vos te acordás cómo fue el anterior, Ariel? También fue solo, ¿verdad? El anterior en Olimpia, también. Y vos sabés que yo pensé en un momento también el campo de juego, porque era muy casual, porque 2 roturas libres, pero para mí el chico... Y un Martínez que fue ahí también. Para mí Martínez también, partido anterior con pero Libertad. yo vi lo de Martínez ahí bien, y Martínez, él choca sus 2 rodillas. Él le mete el cuerpazo a Cardoso, como Cardoso se esquiva, como que queda flotando, y choca sus 2 rodillas, y ahí se produce Salvo, ¿sabes el qué? impacto. ¿Sabes qué? Lo único que podría ser que... pero eso hay que mirar ya muy milimétricamente y acercar, hacer un enfoque cerrado, ¿verdad? Un zoom, como le llaman, que en esa zona hayan colocado arena, por ejemplo. Viste que a veces en el campo de fútbol colocan arena, entonces si es que había arena ahí. Cancha de Trinidad esa noche se estaban quejando de eso los de Guaraní. Bueno, había mucha arena. El tema de la cancha porque vos pisás, colocan la arena lavada, la arena blanca, pues. Claro, vos no pisás una superficie sólida, firme, pues. Claro. Se hunde. Allá está un poco más, está más bajo. Acá está más alto, todo lo que pisamos con un pato con arena, así. Es tipo una alfombra rota. Se hunde. ¿Verdad? De repente se mete. Pero yo no estoy diciendo eso. Mira que no quiero. Claro. Lo que digo nomás es que habría que hacer un zoom o preguntarle al propio Derly cuando pueda hablar en su momento si pudo haber sido eso, ¿verdad? Porque él pisa, no sé, es muy rara la lesión, la forma en la que se produce su lesión. Y no sé que en algún momento habría que ver, porque en todos los estadios colocan este tema de la famosa arena lavada. Y convierten porque cuando el césped barrosa no está en condiciones ponen eso, y es normal, porque mira que Cerro tiene uno de los mejores escenarios deportivos, pero cuando llega, por ejemplo, el tema del frío, ¿verdad? El terreno... Dice que le oxigena bien al césped, oxigena mejor. Sí, no, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando la olada de frío que hay, ¿verdad? O que quedan las escarchas de... Eso descompone mucho el pasto y se queda pelado, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que van rellenando con la arena blanca? Yo no sé si en otros países, Bruno, no sé cómo hacen. Ayer no lo notamos tanto, ¿verdad? Pero me acuerdo que vos preguntaste en la previa al clásico, en cancha de Olimpia, cuando estábamos arrancando, el tema de... Había mucha arena, esa vez se notaba muy bien. Quizás porque era otro horario, bueno, ayer el mismo horario era, ¿verdad? Pero me acuerdo que marcamos un montón de lugares donde había arena, capaz que ayer pintaron un poquito. No está tan parejo, No. Pero hay que ver, pero puede ser el tema. Yo repito que lo de el chico de Libertades, él choca sus 2 rodillas, fuerte. Claro, o sea, en el caso de Hugo Martínez, la velocidad de Fernando Cardoso y cómo Hugo pone el cuerpo explica el impacto. Lo de Derly es por qué ese pie izquierdo quedó así. Porque él se dobla hacia atrás. O sea, se supone que eso es cuando hay un choque contra la dinámica que piensa el jugador. Exacto.
el jugador, desde lo aeróbico, desde lo dinámico, puedes considerar miles de factores de la gravedad, lo que quieras, pero ¿por qué ese pie izquierdo queda así cuando su cuerpo está orientado de forma frontal y va hacia atrás? Que es lo que generó ese impacto en el momento de ver la repetición, porque en el momento en tiempo real es el famoso salto, como que algo salió, pero después cuando vos ves hay un movimiento tan antinatural que hasta uno dice, esto no sé si es televisivo, ¿se entiende? O sea, de las imágenes que pueden generar cierta sensibilidad a algunas personas. Sí, esa fue. Aquí me recuerda una persona del fútbol que Ergas también tuvo una rotura de ligamento allí en Paraguno. Robert Ergas, el uruguayo, también persiguiendo una pelota. Defensores en un clásico. Acá me dicen Paraguno. Bueno, igual. Lo cierto es que se queda Olimpia, se queda la selección, la selección que arranca la eliminatoria. Pucha, ¿tenemos cuántos partidos? Sí, tenemos 6. Sí. Nos quedamos sin, porque estaba por dentro de nuestro equipo. En septiembre arranca la eliminatoria. Claro. Las primeras 6 fechas. Derlis, Almirón, este año se juegan 6 fechas. Y Morales, ¿verdad? No tengo cuarteto. Lo que decimos ya el equipo, el cuarteto al menos para local. Sí, y ya nos quedamos sin uno. Es una muy mala noticia para la selección también. Más allá que sea en un plazo más largo, pero todo potencia la historia que se día por todo el año. Edgar se rompió en el Defensor. En el Defensor, bueno, lo digo entonces esta persona, está bien. Era el clásico, me acuerdo. Inclusive una jugada hacia Platea, sur. Hacia sur. Sí, preferencia sur creo que era, pero... Está bien. ATR, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares. Precios increíbles en toda la línea de celulares y además sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: celular Samsung A04S, 64 GB, antes 18 cuotas de 186.000, ahora solo 18 cuotas de 104.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables. Con tus cargas a partir de 100.000 en todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Es complicado. Yo quiero darle la participación a la gente, pero como un tema muy delicado lo de Derlis, preguntarle a la gente qué cree, cómo se lesionó, ¿verdad? Pero no sé. No quiero que envíen cualquier cosa porque esguince en su rodilla derecha. Debe realizarse una resonancia. El caso de Hugo Martínez, Gerardo sigue cubriendo Libertad. Sí. No, porque veo acá, Ramiro Aranda publica esto. Hugo Martínez sufrió un esguince en su rodilla derecha y debe realizarse una resonancia. Deberán esperar que baje la inflamación que tiene. O sea, también es de la rodilla. Claro. ¿Sí? Qué locura. Él lloró terriblemente antes que lo saquen. Y me quedo con Richard Ortiz, que fue y le dio un abrazo como de consuelo a un tipo que sabe. Demasiado sabe. De lesión en la rodilla, ¿verdad, Richard? Dos veces. La pregunta es si ¿verdad? Federico decía... Tres. ¿Tres? Sí. Federico decía que es la misma rodilla izquierda la de Derlis. Sí, la que ya me dice Johnny que la derecha, que aquella fue la derecha. Ah, no, entonces no es la misma. Ayer me dijeron la misma, ¿verdad? Pero bueno, van cambiando, está bien los compañeros para estar con la certeza.
Es que lo de Hugo es increíble, ¿no? Porque justamente él este año está retomando otra vez su nivel de juego después de esa delicada lesión que tuvo en la misma cancha. En el mismo lugar. Y en el mismo lugar. Aquella vez la diferencia es que la cancha de Macor estaba mojada. Sí. Había mojado mucho, estaba bien Aquella vez rápida. hacia el sector de Plateas. Sí, y cerca, una cerca del área, ¿verdad? Sí. No, o sea, no. ¿Sabes qué? Es Ah, la no, ya misma frente, línea. ahí en la misma línea La- del es la medio misma. campo. Ayer fue en preferencia, Sí. hacia preferencia, y el otro fue hacia Plateas, pero con la orientación hacia Mariscal López. Estamos en contacto con don Pedro Balota. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pero muy buenas tardes, mi querido Bruno. Quiero nomás hacer una acotación antes de comenzar este tongo que vamos a tener probablemente. Yo te avisé a vos tanta comida, que comes tu asadito, que comes tu chura, que comes... No, bueno, te voy a interrumpir. No, te voy a contar. Ahí de Olimpia entre los lesionados. No, te voy a contar. Desapareciste, no atendías el teléfono, nada. No, si estaba internado en terapia intensiva, me metieron 2 días y después salí de ahí. No, te voy a contar, don Pedro. Vos sabés que... Yo te avisé. No, pero te cuento una cosa. Gracias a Dios estoy con un plan de alimentación. Pero bien, plan de alimentación con un médico, doctor, se come bien. Hace 1 mes y medio bajé 10 kilos, estoy bien, pero me agarró COVID y yo no sabía que tenía COVID. Entonces me descompensé. Bueno, ahí te justifico. No me queda pegado un tongo innecesario, no. No, por suerte, bueno, ya estamos recuperados, gracias a Dios, y ayer estuvimos transmitiendo y hoy vamos a estar con Cerro. Don Pedro, ¿cómo se lesionó Derly González? Porque acá estamos buscando... ¿Sabes qué? Yo estaba mirando el partido y realmente, te voy a ser honesto, no paré esta mañana el trabajo para interiorizarme un poco mejor. Pero de lo que pude ver solito se lesionó. Probablemente en la fricción del juego se acondicionó para que sufra esa lesión. Pero es raro un jugador bastante experimentado y bueno, pues ocurre evidentemente que las lesiones están en el orden del día. Sí, pero es un golpe para el fútbol paraguayo por el tema selección y para ustedes yo no sé ni nuevamente si ustedes dimensionan, porque Derly es medio, disculpadme con todo respeto, lo de medio equipo. Sí, pues totalmente un jugador de su categoría con esta lesión Derly es colirio para los ojos. Da gusto verlo en el fútbol, da gusto verlo jugar, aparte de la calidad y la técnica que tiene, no verlo en la cancha, duele muchísimo y duele el daño como persona, como profesional, que le pase esto. Ahora, si son los 8 meses, ¿van a traer otro jugador? ¿Van a hacer incorporaciones, don Pedro? De hecho, si nos da el cuero, ¿verdad? Porque tenemos que entender también que tenemos ciertas sanciones que hacen que si miramos a hoy no podemos realizar incorporaciones, pero esto lo vamos a ir mejorando así como se dieron las otras condiciones. Sí, yo creo que lo que menos estaremos pensando hoy día es en las incorporaciones, sino más bien en la salud de Derly y en el tiempo que pueda llevar su recuperación. Hasta ahora no tenemos un diagnóstico exacto para decir, bueno, va a parar 1 mes, 2 meses, 8 meses, pero la lesión fue fea. No, porque en el caso de
de Rambert, de Sebastián Rambert, es un caso, no es muy elevado el monto que se tiene que poner. O sea, eso se puede arreglar y se le levanta otra vez la sanción a los me dijeron que incluso menor a lo de Arias. Los dos casos, creo que el de Domingo también, pero con Domingo se estaba hablando, así que yo creo que con Domingo también no es difícil el arreglo. Pero digo de cara, yo pregunto una cosa técnica. Cuando vos vas a iniciar la fase de grupo, ¿vos podés incorporar jugadores o no? Claro, podés incorporar. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, acá... Lo importante va a ser ganar la fase de grupos para poder pasar a la siguiente etapa, que es la más difícil, ¿verdad? Por eso, pues, ¿cómo reemplazar a Derly González? Es un jugador muy difícil de reemplazar. Ayer entró Chico Romero, tiene condiciones, pero... Yo creo que el fútbol paraguayo en ese puesto no tiene con las mismas condiciones de él en este momento. ¿Y qué piensan hacer, don Pedro? Sí. ¿Qué piensan hacer? De momento nada, pero vuelvo a decir que estamos más ocupados en su lesión. Yo creo que eso necesita un análisis bastante extenso porque primero el técnico va a ser quien decida cómo reemplazar el sistema de juego, para comenzar, que tiene actualmente hoy Olimpia basado en Derlis, y después ver si hay que traer un jugador, si realmente esta lesión, cuánto tiempo va a llevar la recuperación. Pero, ¿sabes por qué, presidente? Perdón, don Pedro, hablan pues mínimo de 3 y de, si es el peor de los casos, es 8 meses, o sea, se podría perder el año. Pero de todos modos, 3 meses se pierde ya la Libertadores. La Libertadores arranca en la quincena de abril. Sí, tal cual. Pero vamos a ser optimistas y vamos a ver el trabajo de los médicos también para empezar a pensar en tomar una decisión, la mejor decisión que haga el menor daño al club, ¿verdad? Claro, totalmente. Don Pedro, sí. ¿Por qué Aguirre? ¿Por qué él fue el elegido? En este momento es el técnico que reúne las condiciones para el Olimpia. No es fácil traer un técnico para el Olimpia. No es fácil pensar en X o no, pero se venía hablando de qué es lo que necesitaba el Olimpia. Y bueno, Aguirre reúne las condiciones para dirigir este club. Aparte, él mismo está ansioso de lograr éxitos y salir para adelante, porque es un técnico de nivel internacional, un técnico de la talla de él. Estamos hablando de un técnico superior, dirigió grandes equipos, y yo creo que quiere pasar a las grandes ligas también. Y el Olimpia hoy necesita trabajo, necesita personalidad y por sobre todas las cosas una disciplina y todo su andamiaje. ¿No crees que fue a destiempo lo de Julio Cáceres? ¿O era el momento de pegar el golpe de timón? Yo te diría, salió campeón. Tiene que tener un crédito, tiene que tener un apoyo, y le dimos. Yo creo que las cosas se dan pensando en un bien superior. Si a Julio le salían las cosas este año, creo que salía, pero sin problemas. Además, no un contrato extenso con la idea de seguir unido a la Olimpia. Ahora, nosotros
nosotros también no podemos dejar de que eso vaya al nivel, a lo que salga. Y si nos están dando las cosas, ustedes saben que el Olimpia va a corregir. Y va a tener que corregir para mejor. Julio es un gran técnico, pero es probable que el Olimpia necesitaba una renovación. ¿Bruguera crees que tiene que ser titular? Yo te pregunto una cosa. Opinión de fútbol te pregunto. Mira, prescindamos tu condición de vicepresidente. Yo te pregunto una cosa. ¿Vos crees que yo creo que vos tenés que ser el número 2 ahí? No, imposible eso. Yo creo que ese trabajo es precisamente trajimos un técnico de una gran envergadura para que él tome la decisión. Aparte, si yo digo, es probable que ni medio de importancia. Un gran jugador, indiscutiblemente todos ahí en la delantera pueden ser titulares. Ahora, sigo creyendo de que Rueda todavía no tuvo el desarrollo que tendría que tener. Y se le van a ir dando con estos partidos, con las circunstancias que se vayan dando, y él va a ir incorporándose. Yo creo que el Nacional, cuando estuvo desde el principio, a él ni se lo tenía en cuenta. Después fue avanzando. ¿Qué te pareció, para cerrar, don Pedro, el rendimiento a nivel general del Olimpia ayer? Contexto general del partido. Un equipo que viene mejorando. No hizo un mal partido. Las circunstancias del partido daba para que sea de esa manera. No fue un Libertad Superior, no fue un Olimpia público. La peleó. Ayer creo que estaba entre lo que es el nuevo técnico y cómo estaba jugando anteriormente. Creo que se respetó de cómo lo venía haciendo Olimpia con ciertas incorporaciones. Hubo más intensidad. Y bueno, en los minutos iniciales lo perdimos a Derlich. Eso te cambia cualquier estructura de juego. Entonces, vamos a calificar la Olimpia para mí de bueno para adelante. Don Pedro, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Mi querido Bruno, cuidado con el chinchulín. Vamos despacito. La próxima vez, cuidado que ya no puede ser terapia. Un abrazo grande, mi saludo y respeto para todos. Ese yucalento más, don Pedro. No. Gracias, don Pedro. Don Pedro Balota. Hoy es el cumpleaños de Derlis. Sí. ¿Cuánto? 29. 29, categoría Porque 94. Estoy viendo Olimpia. El Club Olimpia en su cuenta oficial de Twitter dice: uno de nuestros máximos referentes. Decidiste volver, ganarte el cariño de tu gente y pelear por grandes cosas. Vas a volver más fuerte que nunca, como siempre lo hiciste. Feliz cumpleaños, Derlis. Y aparece la foto de Derlis González. Qué momento, che. Mejor tacto del CM del Olimpia, ¿verdad? Porque el de la selección, unas horas antes, puso el delantero albirrojo, Derlis González, celebra una jornada especial. Feliz cumpleaños, Derlis. Pero bueno, las dos cuentas le recordaron. Sí. Pero la de Olimpia, con el contexto de lo que significa mostrando selección, conocimiento de cómo lo toma el día de cumpleaños, claro. Y la selección, así, capaz ya era un mensaje programado, ¿verdad? Sí, sí, y bueno. Arrancamos con un poquito el tema. Me dice que yo volví y que todo es Olimpia, a la pucha. Yo sinceramente... Hablábamos de Cerro porque 11:30 arrancamos, que vuelva Bruno, de que después Bruno ustedes son todos cerristas. Párale, muchachos. Bueno, pero eso es medio cierto también, porque acá hoy vamos a debatir, quiero un cara a cara
Es cierto, Ariel, porque ayer lo de Ariel en la transmisión es vergonzoso, porque si Ariel me confirman esto, que Ariel dijo que él relatando Cerro le da suerte a Cerro Ñandeco. Pero imagínate, yo moribundo, hermano querido, todavía. Y este muchacho haciendo campaña para relatar los partidos de Cerro Porteño en Copa Libertadores. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 021-4928-11 al 12, www.atalayaseguros.com.py. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontrala en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. Bueno, hay varias cosas que plantear. Hablando en serio, arrancamos el programa hablando del Cerro Porteño. Vos tenés, porque vamos a hacer una especie de tanda hoy. El comunicado que leyó Juanma Figueredo del Club Cerro Porteño, Marcelo Moreno Martins, de común acuerdo rescinde su contrato con Cerro con Moreno Martins. Después hablamos del caso Moreno Martins, hablamos del caso de Cerro, nos pasó el equipo, pasá también el equipo, en dos dividí eso. Porque si no, no sé, recibimos palos que no nos corresponde, ¿verdad? Sí, estaba contando que no va a jugar hoy Robert Morales, por ejemplo, que está al servicio de la selección, decía Juanma, y que está para reemplazarlo Brian Zamudio, para acompañar en el ataque a Diego Churín. ¿Por qué no asistió, mezclando los tantos, por qué no se fue ayer a la conferencia de prensa al técnico de Libertad Garnero? ¿Qué pasó ahí? Sorprendido, ¿verdad? ¿Pero por qué no se fue? Y ahora ha estado caliente. No, ya sé, pero esto no es causal de... Alguna multa. Pero yo me acuerdo que, ¿sabes quién solía hacer eso? El Loro en General Caballero. En esos partidos contra pero ¿por qué estaba enojado el técnico de Libertad para... no sé? Y ahora estaba enojado con sus Bobadilla alguna vez también argumentó que estaba muy afónico. Había gritado mucho y se fue. O sea, no es la primera vez. O sea, lo que quiero decir uno es que no es la primera vez que el técnico manda el segundo. Y yo no sé si después hay una repercusión económica, pero... Acá dice, mira, problema en su garganta, dijo el jefe de prensa. Ratifica Néstor Beltrán. Porque la fecha pasada sí asistió San Martín porque había dirigido expulsado Garnero y no dirigió el partido pasado. Difonía. Ahora es otra cuestión. Y bueno, y quedó difónico porque seguramente habrá quedado caliente con sus jugadores. ¿Cerro puede contratar jugadores ahora para la Libertadores? Que es Olimpia, ¿verdad? No, Cerro. No me estoy equivocando, porque Cerro tiene que traer dos centrales. Nada, ya trajo a Brogui. No. No. Sí, puede ser. O sea... No, espera, vos respondeme nomás reglamentariamente y después déjame a mí, yo continúo. Estaba averiguando, hasta fin de mes se puede para los torneos internacionales, hasta el 31 de marzo. El mejor ejemplo, la Gran Jan. O sea, trajiste a alguien que acá no podía jugar, pero jugaba la Libertadores. Sí, esa es la consulta. Y ahora con lo de Deli es aplicable para los dos. O sea, por eso, porque esta mañana me estaban preguntando temprano, tanto Olimpia como Cerro, ¿pueden reforzarse para la Libertadores? Solo para la Libertadores. Sí, solamente para la Libertadores, porque el libro de pases ya está cerrado pues acá. Es una cosa muy lógica. Bueno, pero pregunto, ¿y hasta cuánto? Porque creo que hay límites que vos, por ejemplo, si mal no recuerdo, eran 5 y vos podés inscribir, qué sé yo, en primera fase 2 o 3, en cuartos 1, 2, semifinal, así era más o menos. Había un cupo, unas ventanas que no estoy recordando. Pero eso creo que desde octavos.
O sea, exagerando un poco. Lo de Cerro habrá que ver porque ya arrancó con el tema del repechaje. Si quieres puede traer 50 también. Si vos un día antes nomás tenés que presentar tu lista de buena fe. O sea, Cerro puede traer. Sí, sí. Bueno, entonces Cerro tiene que mover. Cerro necesita centrales. Lo que pasa es que... Porque ahora está el dinero, perdón Dani, el dinero de Moreno Martins queda. Sí, sí. Entonces yo creo que Cerro necesita centrales, por lo menos uno. Lo de Brock, yo pensé que lo iban a poner para que él vaya tomando nivel, ritmo, pero no juega. Él no está jugando. Yo creo que en ese sentido, Bruno, sí tiene una autoridad moral Saba para decirle a Juan José Zapac, Presi, yo a Brock no lo pedí, y todo bien que ustedes lo trajeron porque tenían que apagar el incendio de que alguien tenía que venir por Pulpito. Pero yo coincido, y capaz digan, y ahora que hay un dinero disponible, yo quiero traer un central que a mí me gusta. Porque acá siempre dijimos, de los 2 partidos que le vimos a Brock, inclusive él no es del perfil del central que le gusta a Saba. Porque a Saba es que mostró, yo cuando lo vi a Brock, a mí me dejó más dudas que certezas. Pero aunque, vos me preguntás a mí, Brock, a mí no me asegura nada. Yo tengo mis dudas sobre él. Pero inclusive, Brock rendiría mejor en un equipo que se queda abroquelado, defensa de bloque bajo y a sacar pelotas, y no este equipo dinámico. ¿Sabes por qué digo esto? Porque fíjate cuáles fueron las elecciones de Saba. Un ejemplo, partido de ida en el Castelao. Ya sabían que lo iban a echar a Rivas. En el banco lo tenía Lucas Quintana y a Rodrigo del Valle. ¿Qué hace mientras revisan el VAR? Ya lo mandó a calentar a Enzo Jiménez. Los últimos 30 minutos de un partido caliente. O sea, de alguien que ya eligió a Báez como central cuando se lesionó Álvarez. Entonces, yo creo que a Saba le gustan los centrales rápidos, ágiles, intensos. Bueno, entonces me está dando la razón, Cerro tiene que traer. Y eso te estoy diciendo, y yo creo que Saba capaz le diga, Presi, mira que 4 partidos, andamos los 4. Porque ya no puede ser Salvador en todos los partidos, ya no, o sea, lo de Jan es algo extraordinario, esa doble tapada que tuvo, que recorrió el mundo inclusive. Pero no puede Jan estar siendo el artífice de todos los partidos, de toda la figura. ¿Cómo hace para insertar al equipo si trae a otro? Ya el campeonato comenzó, no está jugando el campeonato, la Copa Libertadores dentro de casi un mes recién va a arrancar. Trae un jugador de la Argentina, trae un jugador bueno de la Argentina, amigo, hay que invertir, vas a jugar la Copa Libertadores. ¿Cuánto va a ganar Cerro? ¿Por partido, por esto, por presentarse, por sonreír? No, si querés pelear, aspirar la Copa Libertadores. Dios mío, ¿cuánto decían que ganamos, Bruno Martí? $120,000. 2 centrales traes con eso. Por $60,000 en la Argentina ahora te hacen, se van a Luján. Dos veces se van. Y trae ya uno bueno, experimentado. Saba conoce el mercado argentino. No vaya a poner obstáculo a Ariel, no. Acá Cerro tiene que, hermano. Yo simplemente. O vos cuidás, vos sos el que le cuida la billetera a Zapac. No, yo. Vos sos el famoso. ¿Cómo se llama? El que cuida el dinero guajú de la empresa, Mira que la vez pasada. Yo te planteo una realidad nomás. La vez pasada charlando con Zapac, él van a regañadientes, pues se sabe. Es un tema entre comillas sensible porque se enteran los muchachos y van a estar ahí tocando la puerta. Cerro tiene casi el año resuelto con lo que hizo en la Libertadores, del tema de los 4.100.000, las 3 recaudaciones que va a tener en la fase de grupo y este ponderable que cada partido te jugás $300,000 de forma literal. Si vos ganás $300,000 y bueno, y entonces por partido ganás. Sí. Si vos ganás un partido $300,000, aparte de todo eso que vos dijiste, y ocurre que Ariel, contador de Zapac ahora, no quiere que Zapac gaste. Te estoy dando un argumento para que el contador sea un poquito más flexible. Yo te digo que vine de punta con Ariel. Y después tenemos un tema que resolver a la 1 de la tarde. Ese tema es muy vidrioso. Yo ayer me enteré. Pero Fabio, Federico, me parece que no estoy equivocado. Cerro tiene que traer un zaguero central para encarar en serio la Copa Libertadores. El tema es el siguiente, el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Que la dirigencia de Cerro reconozca entonces que metió la pata con Brock, que se equivocó con Brock. Olvídate de Brock.
Sí, pero igual. Brock tenerlo, toca, pero tiene que traer un zaguero central bueno. Y del mercado argentino, ahora, acá no hay. Los dirigentes festejaron a traerlo a Brock. Y si ellos van en busca de otros... Llaman poco ahora a preguntar si es que festejan lo de Brock. Sí, pero ¿y qué van a hacer? ¿Van a salir al mercado a buscar un central? Porque había sido Brock, no pasa nada con Brock, había sido. No, pues te dije Fabio. ¿Entendés? Que tiene que mucha plata. Claro, mucha inversión. Acá está el contador de Zapata. Verá, acordate Mucha que está inversión. el que cuida el famoso, no sé el que hace el trabajo. $1 millones de todo su contrato, ¿verdad? Yo te entiendo porque no puede ser. ¿Sabe qué va a ser el colmo, Bruno? Que Cerro debuta en Copa y no lo ponga otra vez a Brock porque no le sirve y tenga que otra vez improvisar con Pirida. Pero va a ser una realidad. Va a ser una realidad que no es del gusto del técnico. Porque si no lo puso ya en el plano local, donde puede jugar tranquilamente, quiere decir que no le cierra al técnico las condiciones de Brock. Estoy de acuerdo que se puede traer algo. ¿A vos te cerró? Te pregunto a vos el comentario. No. Si tiene, no sé, $40,000, $50,000 disponibles, tiene que traer, porque no puede tampoco poner un partido a Piri Mota, otro a Báez, el otro... Hoy lo pone a Piri Mota. Y claro, porque fue el que le salió mejorcito y lo devolvió a Báez a su lugar, pero... Una Copa Libertadores ya en otro nivel, con fase de grupo, no te puede dar eso. No puede depender. Y bueno, entonces todos están de acuerdo, salvo Ariel. Porque tampoco es fácil que un jugador venga, caiga, ya juegue y ya rinda luego de entrada, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar con la duda, entonces vas a ubicar siempre un segundo central. No, lo que digo que no te va a garantizar tampoco que ya no ese tipo de operación. Que se quede con el tema de Brock. Pues yo digo, Ariel, si encuentra uno, creo que se va a debe tener. A mí me habían dicho un argentino antes de Brock coincidía, pero justo llegó antes de Brock, pues. Cerró antes con Brock. Había un argentino que le gustaba Saba, porque me dice la persona, si es el argentino que estamos viendo está para venir, que no es de Gimnasia, sacarle Gimnasia, que él que era el líder de Gimnasia, más de 30 años, ¿te acuerdas? No recuerdo el apellido. Pero, Morales. ¿cómo? Morales. Pero debe tener ¿cuántos clubes en Argentina? 30 clubes. Y Federico, ¿vos crees que con la Instituto mitad del Córdoba, sueldo Ayer jugó el clásico. de Moreno Martins? Ahora ganó el clásico, sí, bien. Che, en Gimnasia hay un Barro de Queloto. Sí, lateral derecho. Sí, él es algo de... Vamos a averiguar ahora, sí. Vos sabés que el papá de los Barros Queloto es un médico muy reconocido en La Plata, un apellido muy... ahí en la ciudad de La Plata, mezclando un poquito todo esto, pero debe haber un central, no tan caro. Un Erner, un Torres en ese momento, pero no tan caro, pero deja un buen vagón, Moreno Martins, ¿eh? Sí, ese sí es un punto positivo desde el punto de vista financiero. Y compró apuro, ¿sabes qué? Ariel, vos sos el contador, ¿verdad? Sí. Te tiro así una data para que pueda rebatir. Sí. Decirle, pero va a jugar solamente 6 partidos, decirle. No, y bueno, el Clausura no le va a escribir, hermano. ¿Y qué es lo más importante? Zapata dijo Libertadores de América. Y yo pregunto Rodrigo López para Olimpia 2002 él vino para cuartos, me parece. Cuartos. Sí. ¿Y el Peque para qué vino? El Peque también. Peque arrancó. Arrancó la Copa, sí. Orteman y claro, Rodrigo fue el que vino para cuartos. Sí. Incluso terminó jugando y pateando penales, por eso digo que está gato porque no hay. Esa fue una mala incorporación. Se fueron todos los centrales y quedó 1 y media hora, ¿verdad? El Cerro Porteño que no solo no puede estar Cerro con eso, Ariel. Hasta Rolón está jugando bien Nacional. Sí, bueno. ¿En serio? Es cierto, se fueron todos. Y para más el lateral y central también. Sí, claro, se hace la dualidad. Mira, 10 audio WhatsApp ahora. 10 audio WhatsApp. Cerro tiene que traer central, sí o no, muchachos. 0972-730-730. Audio WhatsApp, por favor. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar. Ahora también en limpio. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5. Felicitado en Luque y Aregua. El Cacique se te conviene muy pronto en Itagua. Hay un mensaje de la esposa de Deli González. Atención, Twitty. ¿Querés leer, por favor? Ya estamos con los audio WhatsApp de los amigos del Cerro, por favor. ¿Cómo no? Dice: mi amor hermoso, feliz cumpleaños. Deseo que Dios te ayude y te dé mucha fuerza para esta nueva prueba
No es fácil, yo más que nadie siento tanto lo que estás pasando, sé lo que amás jugar, lo que amás tu trabajo y me duele, pero sos tan fuerte que saldrás nuevamente de esto con ayuda de Dios y de todos nosotros. Este día solo puedo desear que Dios te bendiga y te ayude con todo esto y decirte que siempre estaré acá con vos. Te amo, dice mi amor, y como siempre pienso que Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros y vos sos uno de ellos. Feliz cumpleaños nuevamente. Y le arroba a Derlis 10 González. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairá Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunícate al 021-319-0000 y pásate ya. Una constancia en Zapallo. Para cada temporada le tiene que faltar en algunas líneas le tiene que faltar un jugador. Perdón, yo no le escuché, salió bien, mi querido hoy. A ver. Y Bruno Mbate copió el aporte. Pico Cerro y botada defensor para lo que le va a salvar. Ñeñe putamos la Copa Libertadores, ñeñe putamos la campeonato con la Copa Libertadores, Bruno. Hola Bruno, Mateco. Cerro sí necesita sí o sí. Hay que buscar en Argentina, en Brasil igual nomás. Bruno, yo creo que tienen que traer un central de Cerro Porteño, 2 luego. Porque no se puede improvisar. No estamos en este momento donde vamos a tener una doble competencia. Creo que va a pelear los dos frentes con el técnico que tenemos y tienen que venir 2 centrales y tratar de promocionar un juvenil más. Bruno, sí o sí solo tiene que traer mínimo 2 centrales rápidos o lateral de oficio, sea izquierdo o derecho, para que pueda, improvisar lo que tiene ahora y confirmar los que prácticamente están improvisando ahora, caso de Gabriel Báez y el otro Beto Espínola. Sí o sí necesita 2 centrales o mínimo lateral, con el oxígeno económico que tiene con la ida de Moreno Martí. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada Call Center, 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Cerro necesita un central y tiene que ser un central de jerarquía. La Copa Libertadores no se gana improvisando, señores. Así de simple, Bruno. Un abrazo, saludos. De acuerdo, firmo donde este señor acaba de decir lo que dijo, firmo con él. Hola, Bruno. El peor error de Olimpia fue dejarle ir a Pollo Recalde y a Cerro Porteño el tema ahora. Bruno, Mbappé Colande jugador clase, agua con Cruzeiro y la brompió Mbappé en muy bravo, son jugadores clase aéreo, así como Moreno Martín, No. Yo no dije, ¿cuándo dije yo clase A de bro? Inclusive pregunté acá, qué raro que Cruzeiro lo deja ir y me dijeron, no, que porque se portó muy bien, porque ascendió con el equipo, que era una manera de agradecerle al jugador. No, Anina Bella de Yapuina, está mintiendo el señor. Yo no dije eso, hermano, a lo mejor otro dijo, pero yo no dije. Te juro por Dios, hermano querido. Espera, audio WhatsApp. Se dan cuenta de Virorey que hizo el Chiqui, le dejó irse a ese sobrino que jugaba en Paraguay, de Paraguay. Sé que estaba central en Cerro y se fue nacional titular indiscutible. Tu chaupo, pero tipo. Al pedo el Chiqui le dejó ir. Esa, la Virorey ya fue a Chiqui, esa se metía fatal. Y ahora le falta todo central a Cerro. Ese sentido el gol. Es el que más sabe de fútbol. Bruno, yo creo que Cerro lo que tiene que traer es un presidente nuevo y toda su comisión directiva, eso es lo que le falta. O si no, que desaparezca en medio del fútbol y se dedique a vender combustible. Bruno,
sí o sí un central, sí o sí uno o dos centrales. Y aparte de que traer también otro lateral derecho. Gran 7 la vez pasada de Pínola. ¿Cuántas pelotas se comió ya? ¿Cuántas pelotas entregó? 2 jugadas después de que él haya entregado, casi fueron goles. Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambreta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Buena, ruta 6 kilómetro 12 y disfruta de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. ¿Podemos hacer un cambio de frente? Vamos. ¡Se desvía! Para frente a Diego Aguirre convertir un gol. Brian Montenegro lo hizo. Olimpia 1, Libertad 1. Obra grandiosa de tu tradición. Los blancos pañuelos ya cubren el cielo premiando elocuente tu obra triunfal. Resurra la Olimpia y a sus dirigentes y bravos leones del gran capitán. La pelota larga de Richard sirve para este tipo de cosas, ¿no? Permitió que divida Cardoso contra Jiménez el córner y en el balón detenido el centro para que gane Gamarra. La reacción corta de Martín Silva y la pasividad de toda la defensa que se deja ganar por segunda ocasión. Por eso la calentura de Garnero y Olimpia, que estaba confundido, encuentran el balón detenido. Un empate mientras Libertad todavía sigue en shock por lo de Hugo Martínez. Federico Arias. Qué justo, qué necesario el gol para Olimpia porque le costaba mucho encontrar respuestas ofensivas. El equipo perdió agresividad y la pelota parada suele solucionar este tipo de problemas. Qué justo, qué necesario el gol para Brian. A los ojos de Aguirre, ya sabiendo que la lesión de Derlis puede ser de un periodo importante, sacar credenciales de goleador. El cabezazo de Gamarra, la reacción no muy buena de Silva, me parece que la pelota le queda muy encima, por eso no puede sacar el rebote a otro lado, deja la pelota corta, aprovecha bien Brian y Olimpia en un momento de confusión, empata el juego. El empate de Olimpia. A los 37 minutos, primera etapa por 1 y es un golazo postal. Ganar lo cambia todo. 107 de la apertura, segundo de Brian Montenegro, 14 de Olimpia, cuarto que le convierte en la Libertad. Menos de 30 segundos, último córner, última pelota para Olimpia, señores. Tiro libre de esquina, tiro libre de esquina. Se mueve Junior Barreto, va a Bruera.
Sí, son los goleadores, ¿no? Porque entre los delanteros quienes ingresaron, Paiva estuvo mucho más activo. Y Bruera, la que toca, marca la diferencia. Era la última jugada de forma literal, porque después de ese córner, Carlos Pol ya iba a pitar el final. El centro perfecto de Hugo Quintana, no llega Sanabria, que es el colocado allí para rechazar, y allí Bruera le gana a sus dos marcadores. Para el testazo, imposible para Martín Silva, y de esta forma Olimpia mantiene al campeonato vivo, porque eso fue lo que generó el gol de Facundo Bruera para que Libertad no se despegue y para que Olimpia se acerque a 4 unidades. Federico Arias. Y una noche que terminaba con nervios, como contaba Johnny, que se iban algunos aficionados de Olimpia, que se perdieron el gol. Termina festejo. Aguirre y su cuerpo técnico invadieron el campo de juego, tirándose al piso. Bruera queriéndose abrazar con todos porque sabe que este gol puede marcar el inicio de una nueva era con la camiseta de Olimpia. ¿Qué más quiere? Gol decisivo ante el puntero, partido importante. Y encima en una de las pocas que pudo ganar de cabeza. El centro de Quintana desde la derecha con buena roja. Bruera vino sin marca, dando 3 pasos, lo que le dio un impulso terrible al cabezazo, que fue un fusilamiento. Olimpia lo ganó, Facundo Bruera para 2-1. El segundo del Olimpia. 50 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo a Postala, ganarlo cambia todo. 108 de la apertura, segundo que marca Facundo Bruera en el torneo, 15 de Olimpia, 5 que le convierten a Libertad. Tenía razón en lo que hice, eso nomás les quiero decir. Tenía razón en lo que hice, se van a acordar, la historia se va a acordar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan la vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. Comunicate al 218 8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentes del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Cuando llegas a una estación de servicios, que buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año. Hay premios todas las semanas. @cuadernos Avon PY. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores.
señores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Budín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya, Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Perdón, Cardona, la frase que tiró, como el tiempo me dará la razón, ¿cómo fue que dijo? Tenía razón en lo que hice, eso nomás le quiero decir. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Tenía razón en lo que hice. Póneme por otra porque Ariel parece esa señora que te habla cuando vos estás hablando con la vecina. A ver, tenía razón en lo que hice, eso nomás le quiero decir. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Tenía razón en lo que hice, la historia se va a acordar. A acordar. Se va a acordar. Es con relación al cambio de técnico, ¿verdad? Un partido de Ramón. Claro. ¿Sí? No. Partido sobre un partido, espera, Ariel, sobre la salida de Cáceres y la contratación de Aguirre. La decisión que tomó, porque acordate que hubo una campaña para que retorne Julio Cáceres cuando estaba de forma interina ahí, hubo una gran repercusión y rechazo de parte de los hinchas del Olimpia, y el presidente cuando lo presenta a Aguirre dijo que él no estaba para tomar decisiones populares, como respondiendo a los hinchas que hacían ese tipo de cuestionamiento, y ahora saca pecho porque ganó un partido. Pero ¿por qué dijiste un partido, Ramos? Y porque es un partido recién, no hay que ver cómo termina la historia. Él puede sacar, creo que va a tener autoridad moral para sacar pecho por la decisión si es que resulta exitoso el ciclo de Aguirre, porque un partido pues no te marca nada, es cierto. Puede moralmente levantar al equipo, pero aún no se puede. ¿A cuánto quedó Olimpia Libertadores? A 4. Está igualado con Guaraní en el segundo puesto de Olimpia, 15 puntos cada uno, el puntero obviamente Libertad 19. Se puso a 4 Olimpia. Sí, te pones a pensar que con el gol de Tito Olimpia quedaba 10 y ahora está como escolta. Quedaba 10, mira, a 7 si es que con el empate. Por eso, yo no le entiendo a Ariel porque yo ya escuché de su boca y siempre los comentaristas acá su frase que tanto les encanta es: desde el triunfo es mucho más fácil hacer las correcciones y cuando se gana se pueden maquillar cosas y en la semana se gana confianza, claro, y pero ahora es un partido Ramos porque es Olimpia. No, pero él dice por el tema de Cardona pintó como que él ya se da la razón por un partido. Ya la historia, pues. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si después le va mal a la Copa Libertadores, no gana el campeonato y vas a poner otra vez esa frase? La historia, le vas a poner porque él dijo, para la historia me dio la razón o la historia me dará la razón. Ponen tampoco otra. Es que lo que pasa es que Ariel habla cuando lastimosamente tenemos micrófono abierto. Tenía razón, dijo. Claro, pero la parte de la historia. La historia le va a recordar, pero él ya se atribuye la razón. Espera, tu ímpetu. Espera, ¿podemos escuchar, Ariel? Sí. Por favor, te ruego, por clemencia a Dios, vamos a escuchar la frase. Tenía razón en lo que hice, eso nomás le quiero decir. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. No, habla que la historia se va a acordar. Sí. Bueno, apostó fuerte. Porque antes del partido dijo, este no es un lugar para débiles, dijo. Sí. Tenía razón, dijo. Sí. Tenía razón. Yo entiendo la frase eufórica, prácticamente de hincha opina, pero suena como que si fuera que el equipo ganó 3-4-0. Claro, o como que Julio Cáceres era un desastre, claro, había que cambiarlo sí o sí. Y que fue una exhibición de Olimpia, y vieron, tenían razón. A mí me parece que le dolió mucho porque como nunca recibió insultos, porque una cosa es recibir cuestionamiento, otra cosa es recibir insultos. Yo le defiendo al presidente en las redes sociales. Está bien. Esto hay una película Sin lugar para los débiles. Sí, está buena. Muy buena película, les recomiendo si quieren ver. Bardem actúa en ella. Pero lo que pasa es que acá... Bardem, ¿verdad? Sí, Cardona fue criticado por sus 2 conferencias, porque él hace 2 conferencias para lo de Aguirre. Hace aquel sábado, después hace el lunes cuando lo presenta. Porque es la primera movida fuerte de Cardona como presidente. Porque Cáceres ya estaba cuando él llega a la presidencia. Y era casi una especie de sociedad. ¿Cuántas veces acá en las notas decía, sí, vamos a conversar con Julio, qué hacemos y todo esto? Con Aguirre no va a ocurrir lo mismo. Pero que Dani, te dijo Balota. El presidente del Olimpia ni el de Cerro no pueden aparecer ellos como pollitos mojados. Pero déjame cerrar la idea. ¿Sabes por qué? Porque parte de la crítica del hincha del Olimpia, no de Ariel, con el tema de apenas con un partido, es... Un partido era módico. Claro, es...
Espera, pero nuestro presidente cuando no hay buenos resultados no sale a hablar. Que también es cierto, ¿verdad? O sea, la vez pasada Juan José Paz habló porque Cerro después, ¿cuánto tiempo había ganado un mata-mata, verdad? Entonces, de hecho, Cardona, después de haberlo cesado a Julio Cáceres y a Pablo Rosso, cito a los dos porque los dos tenían mucho apoyo popular, él no habló. No. Es la primera que habló y respondió un mensaje, me acuerdo que te respondió un mensaje, a mí me respondió un mensaje y me puso, tranquilo que todo lo que yo estoy haciendo es por el bien de Olimpia. Como que estaba, ya estaba. Y no ahí estaba cerrado lo de Aguirre. No trajo ni un técnico de medio pelo. No. Diego Aguirre con un acá en el análisis es un está lo de técnico Diego. de renombre, hermano querido. Yo no sé cómo le va a ir. Ariel ya está jugando con el futuro. Por eso la gente le va a llamar a Olimpia para pasar la grabación de Cardona y decir por eso dice un partido no sea manipulador. No, pero Ariel, yo te voy a decir una cosa. Te va a tocar ya transmitir a Olimpia, hermano, en un momento y tenés que defenderte, hermano. Porque, claro que me defiendo, yo claro. Lo que dijiste. Claro que me defiendo. Quizá por zafar no decía, ¿verdad? Porque la otra vez escuchamos un audio. Federico, me extraña cómo me tira más Nata al fuego. ¿Cómo me tira Nata en el fuego? A mí no me está tirando jamás y decir, menos a Ariel, por favor. No, mira lo que decís. No, aquí Nata en el fuego, hermano, pero viste que Zapac tuvo... ¿Por qué no escuchaste lo del grupo, verdad? Un grupo de WhatsApp. Escuché. Zapac tuvo una reacción similar. Escuché. Ahí está para lo que no quería. Técnico. Y bueno, y está bien. Se hizo viral en un grupo de WhatsApp. Pecho. Esto fue para la prensa. Claro, pero no fue. Pero la reacción fue la misma porque dejaron afuera a dos tipos muy queridos por los hinchas, ¿verdad? Quizá Arce ya llegaba con un poco más de desgaste, pero lo de Julio Cáceres, Bruno. ¿Vos estabas lo de Julio Cáceres? Claro. Porque las reacciones. Claro. Yo le digo también. Pelado que no eran descalificaciones por las que nunca pasó. Por una cosa te digan qué mal presidente. Pero otra cosa ya que te digan grosería, vulgaridades, y eso le habrá transmitido todo el cuerpo a Cardona, que fue la primera vez como presidente de Olimpia que chocó con ese inconveniente. Claro, pero te voy a decir una cosa. Primero, todos sabíamos que Julio Cáceres estaba en la cuerda floja, y no es desde ahora, desde el año pasado, pero yo debo reconocer que fue en el momento menos pensado, fue insospechado ese cambio. Totalmente. ¿Por qué? Porque si cerramos el año y le decían gracias Julio, nadie iba a decir nada. No. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y no iba a tener tanto peso las críticas de la gente hacia Cardona. ¿Por qué yo me pongo de abogado de Cardona en este caso puntual? Porque yo entiendo que él está en el día a día. Él ve el plantel, él ve los jugadores, él se sube al bus, Cardona, como en algún momento, para que acá no me vengan con historia, era igual que Trovato, estaba en el día a día, es un presidente que está en el día a día. ¿Todavía no le comentaron? Sí, conozco todo, yo vine en el ómnibus con él, claro, papá, yo sé todo lo que se hace, lo que no se hace, y así también soy responsable si sale bien o si sale mal, así nomás la vida, esto no es para débiles. Ahí está. Eso fue entonces el partido, ayer cuando entraba. Claro, entonces, para completar nomás, yo le cedo la palabra. Y Johnny le decía si conocía el equipo. Claro, los dos vinimos hablando, porque él muchas veces se le escapaba a Bruno y decía que hicieron el equipo con Julio. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando le preguntaba, ¿va a poner en mitad? Y sí, nosotros íbamos a hablar con Julio el equipo y vamos a poner... Se le escapaba, ¿verdad? Porque ayer fue lo mismo, vino sentado con y Ovaldo uno hacía eso, ¿vio? No, Ovaldo ya... Con cubilla. Él no escondía con su bueno. Entonces, no, si vos sos presidente, vos sos dirigente, no. Ovaldo le llevaba la planilla y él le ponía visto bueno, no, era diferente. ¿Por qué yo le defiendo en este caso puntual a Cardona? Porque él habrá notado que Olimpia tocó su techo en el clásico. Olimpia, vamos a hablar bien, muchachos. Si no era por el arquero Miguel Martínez, lastimosamente, lo digo, con nombre y apellido, el clásico lo ganaba Cerro. Entonces, vos tenés que hacer un análisis como dirigente, un análisis frío, no de hincha. Entonces estaba caliente, porque vio que el Olimpia no jugó bien el clásico. Igual si es que perdía, ¿qué iban a estar diciendo si perdía el clásico Olimpia y lo sacaba Julio Cáceres? Cardona iba a ser el héroe nacional del pueblo olimpista. ¿Sí o no? No me digan que no era así.
Entonces él dijo, señores, vamos a cortar esto acá y voy a traer otro técnico. Vamos a dar un golpe de timón. La misma cosa hizo Cerro. Cerro, en un momento menos pensado, lo saca a chiquearse. Nadie pensó lo de chiquearse. Pero los dirigentes pues tienen que pensar. Y Ariel, no sé si pretende que, como un pollito mojado, Cardona sabe así, y bueno, estamos viendo, Olimpia... sí, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor me equivoqué. No, acá tenés que ir de frente. ¿Cómo tenés que salir a declarar, verdad? Pero sí, al ser presidente de la Olimpia, si las cosas no salen en el futuro, esa frase seguramente vos... Y bueno, y Zapata también, claro, Florentino Pérez también, Barcelona ayer ganó el Clásico y entonces no puede salir el presidente vos a decir... te podés atribuir la razón una vez por lo menos que termine el campeonato y ver cómo terminaste. No estoy de acuerdo. Vos estás esperando a ver qué pasa para opinar sobre la decisión de ahora. No, eso es pero por un partido. Periodismo aprovechador. No, ¿qué aprovechador? Y claro, porque y en base al resultado vas a opinar. No, yo te digo el presidente por un partido. ¿Cuál es la raíz cuadrada del fútbol? Y la raíz cuadrada, que Julio Cáceres ya no daba más y tenía que hacer cambio. No, y nos trajo como un sachonco desconocido. Déjame, 7 ciclos es mejor que el de Cáceres. Ahí sí. Perfecto, se atribuye y... Este libro está en el prólogo. Está empezando recién. Ni donde está la dedicatoria. Yo te puedo asegurar... Está arrancando recién. Le va mal. Arrancó bien. Bendito sea paso, como informábamos, fue convocado un solo jugador, Gabriel Ábalos. Fue convocado para la selección nacional por las lesiones. El tema de... Perdón, Gabriel Ábalos, de Argentinos Juniors, convocado... para el partido contra Chile, por la lesión de Derly González. Y Lorenzo Melgarejo. Todavía no he convocado a Lorenzo Melgarejo, pero... por ahora. Bueno, atención, Twitty, por favor. Pero como decíamos, va a ser uno. Si Melgarejo queda fuera, ya no van a convocar a nadie más. O sea, le va bien. Vos estás con Ariel. No. Porque una cosa, yo entiendo lo de los resultados. Yo creo que el tema de cantar victoria, porque fue como una victoria absoluta. Claro, y esto recién un partido empieza, recién. Porque Bruno, yo apostó fuerte. Si le va mal ahí, termina mal el campeonato, le va mal la copa, no va a faltar, como dice Dani, utilizando su frase que decía, le cambiamos al pedo luego a Julio Cáceres. O sea, no se puede todavía sacar un pero vamos a opinar en serio. Que uno tiene o no la razón por un partido. Porque el para futuro mí, va a decir para que mí, por ejemplo, por ejemplo, ayer había más tranquilidad en la cancha porque, y ahí sí, en mérito de Cardona, Diego Aguirre fue un técnico siempre deseado acá. Si era que traían un técnico, al que se nombró. ¿Cómo se llamaba que algunos medios cayeron que iba a venir? Juan Cruz. Juan Cruz. Si venía Juan Cruz, ayer la reacción en la cancha iba a ser otra. Más ya que se gane o no, antes del partido. Aguirre era un tipo... Mira la personalidad que tuvo Aguirre. Creo que vos lo marcaste o no fue Dani. Sí. Uno a saludar. Él salió a saludar, no esperó que le aplauda o le no, él mismo se fue y aplaudió. Tiene personalidad. Es un técnico. Vos le conocés a Diego Aguirre. Es uno de los técnicos más afamados que llevó al país en los últimos tiempos. Por eso digo. Pero vos vas a esperar de acuerdo a los resultados para enrostrarle a Cardona el día de mañana. No. Y que el cambio se hizo porque se necesitaba ahora. O sea, vos vas a cambiar la teja de tu casa y si vuelve a chorrear, vas a decir, no, pero cambié la teja, pues ya estaba luego goteando todo, pero había sido la teja, no es lo que yo pensaba, me colocó mal el albañil, o la teja estaba, tenía se resquebrajó, no se puede opinar así, hermano. A ver, vos ganás en la construcción, Ariel, responderle, hermano, por el tema de la teja. No, yo voy a responderle con una frase remañida y que desde que se inventó el fútbol... No salga con Wirorei, te pido, por favor. Aguántame. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta, usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y
recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña, Sociedad Anónima. Bueno, 13 con 15 minutos, perdón, Ariel. No, es exitismo, resultado del fútbol. Esa es la realidad. Esa es la realidad y la gente le va a jugar, va a juzgar este cambio si trae o no resultados. Así es simple. Así de sencillo. Los hijos son técnicos de resultados. Vos podés traerle a Mourinho junto para hacer una dupla con Guardiola, pero no te sale el resultado, hermano. No, para. Ariel. No, para. No, pero bueno, escuchaste lo que dijo. Es cierto. Los hijos son técnicos de resultados. Los Los hijos son técnicos de resultados. No. Mira que yo tengo este para escuchar. Todo bien ahora. Ni yo me percaté. Espectacular. Con el aurícular. Espectacular. No me di cuenta. Canté tipo Chapulín. Una nueva definición que escuchamos. A mí me suele pasar que digo mal la frase tipo el chavo. Tipo el Chapulín. No, pero en todo caso, sacando limpio, los técnicos defienden los resultados. Esa es la realidad. Toda la vida. Y Cardona va a tener toda la razón del mundo si consigue el campeonato, hace una buena Copa Libertadores. No, pero volvemos, no es para serio. Vos pasés el cambio pensando que es para bien, porque te das cuenta que ya no da algo. O sea, no sé, es como que vos me digas, ¿sabes que yo me dejé de mi novia? Es porque ya no daba la relación, pero yo no sé si mañana voy a conseguir, me voy a casar, voy a ser feliz, no sé, pero... O sea, vos vas a quedarte sujeta a esa persona porque vos tenés el temor a que el día de mañana uno yo me involucro de vuelta, pero eso pues más personal. Eso es más personal. Ayer lo de Cardona fue para toda la gente que le criticó. Sí. Y está no es que le habló de estado ánimo. Y bueno, pero acordate que esto es así, como te estoy diciendo, y vos sabés muy bien, más que nadie. Acá el tema es, la palabra queda ahí, Mira que la palabra. Y está bien. Y bueno, pero está bien, pero es un rasgo de él. Está bien. Es un rasgo de él, porque si dice no hay lugar para los débiles, apostó. Desafiaría. ¿Él por qué nunca habla en la derrota? ¿Por qué nunca habla en la derrota? Porque no quiere perder ese tono. Porque él habla en la victoria siempre. En la derrota no habla. Prefiere no decir nada. Vos lo vas a escuchar siempre con ese tono ahí a full, porque habla siempre después de las victorias. Me recuerda a una derrota después cuando no clasificó a la Copa, pero le ganó a Cerro bien en la olla, que dijo, no importa, vamos a la Sudamericana. Dijo, bueno, bien, pero estaba eufórico porque había ganado un gran partido. Y está bien, capaz que yo tampoco, de repente no quiero atender el teléfono en la derrota. Tienen que transmitir seguridad. Yo te voy a decir, no me acuerdo. No, pero seguridad con el tono no, tampoco. Sí, fracasa. Te voy a poner un ejemplo. Vos escuchaste las dos conferencias hay 50 minutos que dura la conferencia. Especialmente la primera, la del sábado. No escuché. Yo estaba terapia, decía que había escuchado. No, pero 2 días nomás tuviste. Y sí. Pero no consiguió con la del sábado. No estaba, yo estaba en otra cosa, bueno. Yo te pregunto, no sé si le dijiste a Ariel que le estuviste escuchando. Sí, pues escuché ese día del partido. Y bueno, a lo mejor escuchaste a Cardona. Tampoco te pregunté si no sé, si tuviste. No, días de terapia, no. No escuché, Federico. Pero la primera fue muy aburrida, fue muy. No sé, una actuación, ¿cómo que voy a decir? Un acting tremendo. La segunda sí, porque ya vino Aguirre, y repito, para mí una gran gestión de Cardona lo de Aguirre, más cuando dice que 3 días antes del sábado ya había arreglado con Aguirre. Aguirre es un técnico deseado en todos lados. Y Olimpia lo consiguió, y yo lo he dicho, para mí las cosas como son. Cardona hizo una gran gestión, porque él la hizo. Vamos a decir, él la hizo la gestión. Él tuvo la charla, por eso saca pecho. 2 horas con Aguirre en el Zoom. Estuvieron hablando, porque también tuvieron charla con Peckerman. A Peckerman lo vieron muy apagado y ya no fue, pero Aguirre gustó y Aguirre quería la revancha. No, perfecto eso. Lo único que sí que coincido que es muy rápido para cantar victoria. Nomás. No, pero él no está diciendo espera, le acaba de ganar a Libertad, le gana sobre la hora, queda a 4 cuando podía quedar a 10 o a 7 con el empate. No puede aparecer como un pollito mojado. El presidente de los clubes grandes, un presidente de un club grande, Cerro, Olimpia. Te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes llegaron a ver
¿Es una serie o una película? No recuerdo, serie. Veo tantas cosas que ya no recuerdo. Lorenzo Sanz era presidente del Real Madrid. Tenía todo para ganar la presidencia del Real Madrid. Y se presenta un tal Florentino Pérez. Y dicen, ¿de dónde salió este? Dice la gente del Real Madrid. Te agrego más, venía de ser campeón de la Champions otra vez. Campeón de la Champions, Lorenzo. Lorenzo Sanz, ¿no? Estaba para ganar. 90, y se presentó Florentino Pérez. Le ganaba 90-1. Era un empresario bueno, poco ¿saben conocido. qué dijo Florentino Pérez? Él dijo, yo voy a armar un equipo que ustedes no se imaginan. Voy a formar el equipo de los Galácticos. Le voy a traer a Figo, dijo. Dijo, no, pero está loco este, dice. Y comenzó la novela, hermano. Y arregló con Figo. Él arregló con Figo. Y lo trajo al... Bueno, pero cuento toda la historia. Cuando una periodista le hace una entrevista cara a cara, dice, señor Florentino, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Porque Lorenzo Sanz tiene todo para ganar. Él es el próximo presidente, va a continuar como presidente. ¿Usted se presenta para qué? Le dice. ¿Usted está seguro que va a ganar? Y le mira la cara a Florentino y le dice con una personalidad, una seguridad, un aplomo, le dice, si yo no estuviera seguro, yo no me presentaría. Yo soy un hombre exitoso, le digo. Yo soy un tipo ganador. Yo voy a dejar una historia, salvando la distancia estoy diciendo. Pero lo que te quiero decir es que no pueden transmitir debilidad. Yo le entiendo por eso a Cardona. Por eso soy abogado en este caso puntual. ¿Qué declaración hubiera sido la que transmitía debilidad? No, yo no veo. Claro, ¿cuál sería, por ejemplo, diciendo ganamos al Olimpia? Eso hubiera sido importante. Como dijo el técnico, ahora ganamos al Olimpia. Es un buen arranque. Hay para arrancar. Pero muy cursi son todos ustedes. No, porque le ganaste a Libertad. Quedaste a 4. Esperá, Bruno. Te putearon por lo de Julio Cáceres. Está bueno. Déjate de joder. A ellos la entiendo, ya te dije al principio. La protección va por dentro. Habrá esperado mucho este momento. Pero acá, por ejemplo, tengo algo más importante. Bueno, después vamos a hablar de fútbol, del análisis de los partidos. Cálmense, por favor. Fue horrible el partido de ayer y lo dijeron los dos técnicos, más o menos. El partido de Olimpia Libertad fue de los peores Olimpia Libertad de los últimos tiempos en cuanto a fútbol. Digo nomás que la nota donde aparece diciendo esto Cardona la consiguió Johnny con otro colega que fueron hasta arriba a esperar, que no es un audio, como da a entender otra gente. No. Por eso porque tenía que poner la previa, porque Bruno le decía a Johnny, como estaba Néstor con el hincha Pina, Bruno le decía a Johnny en tu sector, y Johnny decía, esperamos Bruno, en tu sector, esperamos, le estaba esperando. Espérame, Bruno, acá yo y ahí aparece, y él fue a buscar esta nota, no es que un audio que andaba recorriendo por ahí, no. Fue a buscar Johnny la nota. Tanto en la previa como en el final del partido. Previa y final, pone. Sacó pecho Cardona. Está bien lo que hizo. Escúchame, no es el audio de Zapac. Esta es una nota. Claro. O sea, vamos a poner los tantos sobre la mesa. Y cuando Bruno le pregunta a Johnny, ya en la parte final, y Johnny le dice, espérame, por eso yo empiezo con el comentario. Y después Johnny me llama porque ya va a entrar allí Cardona. Y cuando entra Cardona con Federico decimos, mira qué frase metió el presidente, ¿eh? Cómo se nota que venía cargada la mano durante la semana entre lo de Cáceres y lo de Diego Aguirre. Previa, impresionante. En un audio no hay consultas. Vos tenés la previa y lo de Cardona, con la pregunta incorporada. Sí, Edgar, por favor. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, oye, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos, oye, para todos los gustos, son riquísimos. Productos, oye, el gusto es nuestro. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas
de pago. Y si no podéis pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Areguá, el Cacique si te conviene. Muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Atención a todos, llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Win 32 pulgadas HD, ahora solo 18 cuotas de 69.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cómo estamos, mi cuate, con 20? Gracias, Edgar. Vamos a audio WhatsApp lo de Olimpia. Y después vamos a analizar lo de... Cuate. No, yo quería Perdón, me salió de la mesa. No, pero yo quería tercera en lo que ustedes estaban debatiendo. Y creo que en la parte final, Bruno, ahí es donde se derrumba un poco tu argumento. Sí. Tampoco estoy con lo de Ariel, el tema de... Porque ya se fue muy a eso de los resultados. Perfecto. Acá lo que se cuestiona de los que cuestionan, que no es tu caso, porque pues, si no yo ya salía a defenderle a Cardona con esas declaraciones, esa declaración la tomamos como una apuesta al semestre, al año, o es una reacción a las críticas. Eso nomás es. Y si es lo segundo, porque lo primero es totalmente válido, porque es cierto, el propio Juan José Zapata, con quien charlamos el viernes, dijo, sí, nosotros también hablamos con Aguirre. Igual tiró también su mensajito. No, yo no creo que Aguirre haya tirado eso de que no rechazó. Él es una persona, o sea, un tipo súper respetado en el marco del fútbol paraguayo. Sino que el propio hincha te va a decir, Presi, tampoco era el partido para dedicarnos, si es que yo formo parte de los que te critiqué por tu gestión. Porque también uno puede entender cuando dice, yo tuve razón, porque él habla en dos tiempos. En pasado por lo que hizo y en futuro por lo que puede venirse. Porque si Olimpia era un equipo débil mentalmente, inclusive con Julio César Cáceres en esta recta, que no te remontaba un partido, que no te ganaba sobre la hora, y con Cáceres había logrado. A ver, el partido que le ganan a General Caballero, sobre la hora, porque el que no tiene ningún contexto va cuando lo escucha, vieron que yo tuve razón. Diría que independientemente a cómo jugó Olimpia, Olimpia era un equipo que no podía remontar o no podía ganarle a otros equipos. Y esa parte me parece que no se ajusta. Lo otro, como ustedes estaban debatiendo, puede salir bien o mal. Y es totalmente potestad del gestor, del que lo trajo a Diego Aguirre a hacer eso. Pero la parte donde como que quedó el hincha, que estaba escuchando a ese Cardinal la nota de Johnny González, y se espera un poco... ¿Era para dedicarnos por cómo jugó y por cómo venía el ciclo anterior? Tenés lo de la previa con Johnny y después lo del post partido con Johnny también. Firme, papi. Como limpia, como tiene que ser, siempre luchando. El primer 11 del profesor Aguirre, ¿qué le dice, presidente? ¿O todavía no le comentaron? Sí, conozco todo. Yo vine en el ómnibus con él. Claro, papá. Yo sé todo lo que se hace, lo que no se hace. Y así también soy responsable si sale bien o si sale mal. Así nomás la vida. Esto no es para débiles. Tenía razón en lo que hice. Eso nomás les quiero decir. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar. La historia se va a acordar. Nota Johnny González. Entonces ya le comentamos cómo venía la dinámica, cómo fue después el gol de Bruera, Bruno le pasa 2 veces, yo hago el comentario y después Johnny llama para escuchar la entrevista que nuestro compañero le hizo a Miguel Cardona. 10 audio WhatsApp de los hinchas del Olimpia, por favor, 10 audio WhatsApp, 0972-730-730. Partido Ramó, dijo Ariel. Un partido Ramó. Sí, un partido Ramó. Para cantar victoria. No, para que, por eso yo no estoy tampoco contigo, Ariel.
El foco es decir... No, aquí es que el gran parte del debate de Bruno con Ariel fue a eso, y en eso yo no estoy, yo estoy más con Bruno que con Ariel. O sea, si yo le traje a déjame jactar. Ahora, yo no voy hacia ese foco, yo voy al foco le quiero dedicar todo lo que me criticaron, entonces me agarro de un solo partido. Ahí en mi caso la crítica es por eso, no porque, si yo traje a alguien, es más, yo te sumaría otro detalle en tu narrativa para fortalecer lo que hace rato vos dijiste. ¿Qué te dijo Balota cuando vos le volviste a preguntar si era oportuno o si era el momento lo de Cáceres? Y te dijo, Bruno, acabas de ser campeón. Yo te digo, si ellos hubieran abrochado a Aguirre en ese diciembre, campeón y todo, un flyer, gracias profe, y a los 3 días Diego Aguirre nadie en el Olimpia le iba a criticar, nadie. O sea, hasta para demostrar lo de la gestión. Pero ¿qué te dice Balota ahora cuando pero ya había sido campeón? Entonces lo de Aguirre aún más se destaca porque lo hizo sobre la marcha. Entonces, desde ese lado yo creo que es debatible, porque es más comprensible decir, no, pero ¿cómo jugaste ese partido? ¿Cómo llegó el gol? ¿Cómo llegó? Pero yo lo que entendí era una especie de, yo me quiero descargar porque yo viví 2 semanas que jamás pensé iba a vivir en el Olimpia por todo lo que yo hice con el campeonato económico financiero y el título que conseguimos en el clausura, además de las 2 Copas Paraguay y Supercopa en el 2021. Audio WhatsApp, amigos del WhatsApp, amigas del WhatsApp, 0972730730. Ay, gracias, profe. A la puta, Bruno, ellos hablan de Olimpia y nadie en el presidente Cardona Méndez, que pucha, oye, Hanna Urore. Ya, ya también, y Cardona con Angina, no llegó ahí, y Derly González, este tema crítica, ese que $5 millones, y más que pea a moja con alguien con ese cuadro y a capa y se valora mucho los huevos y el ímpetu, apelar al olimpismo de Cardona, ya que agarró, digamos, la institución en un momento de flojera institucional, pero creo que se equivoca al empezar a marcar distancia con lo que piensan algunos hinchas. Está muy verde todavía. ¿Qué tal, Bruno? Y para toda la mesa, estoy 100% de acuerdo con Ariel. Las frases que utilizó ayer Cardona, eso debería utilizar allá cuando salga campeón Olimpia o cuando llegue por lo menos a la semifinal de la Libertadores. Muy pobre lo de ayer. Virgilio, abogado Ciudad del Este. ¿Qué tal, Bruno? El fondo de la salida de Cáceres no es futbolístico, pues 60% es el rendimiento. Hola Bruno, saludos a todos. Brunito, consulta, ¿por qué ya no se van cuando los equipos juegan en Ciudad del Este, Mallorquín? Antes, por ejemplo, en Capiatá y eso se jugaba y se iban ustedes a transmitir gendipios y nada, o tenés que soltar más la mano, Brunito. No, yo no decido absolutamente nada. ¿Qué tal, Bruno, en la mesa? Para mí es muy precipitado lo del presidente, personalmente. Porque yo he visto el partido y no he visto nada nuevo de Aguirre. No he visto presión alta, no he visto... Olimpia sigue jugando la misma forma que jugó estando con Cáceres y estando con Aguirre. No hay diferencia. Y... un gol de cabeza. No va a ser que Aguirre practicó toda la semana un gol de cabeza. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y un saludo muy cordial también ahí a los muchachos de la mesa. No, Bruno, estuvo mal lo que hizo el presidente a salir a festejar así. Que está bien lo que hizo él. No, Brunito, no, un partido de amor, Bruno. Nosotros esperábamos más respaldo para Julio César Cáceres. Macanaite o acá en Boloya, pues.
Cardinal, abeja hindú y en Argentina ya. Olimpia puso huevos, pero muy temprano todavía para abrir el paraguas. ¿Qué tal, Bruno? Saludo a la mesa. Yo creo que el presidente se descargó un poquito nomás, pero acá lo más importante y lo más preocupante es Olimpia. Defensivamente está muy mal Zárate. Yo creo que Zárate no debería estar jugando, no tiene seguridad, no va al anticipo y Olimpia va a seguir perdiendo contra equipo más fuerte. Bruno, Alfredo acá de Ciudad del Este, saludos. Yo lo que quiero hacer una consulta. No es necesario que alguien sea experto en fútbol para no darse cuenta que ese Zárate no puede jugar ni en la cuarta categoría de un fútbol paraguayo. ¿Será porque no se dan cuenta que Zárate es muy... ¿Qué le pasa a este señor que cambió tanto? Cuando entró primera vez como presidente, todo era humildad. Y ahora se está poniendo un poquitito prepotente este señor. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos alegramos de que esté de vuelta. Me parece muy de cagón en lo que hace Cardona. Eso de solo aparecer cada vez que gana y después se esconde. Cada vez que gana tiene razón y cada vez que pierde se esconde para no decir que se equivocó. Vámonos. Ya pues, demasiado hablador este pelado. Bueno, tranquilos muchachos. 12:08, paremos acá con el WhatsApp. Tenemos servicios que cumplir, cómo está la tabla, cómo está el campeonato. Lo de Guaraní, qué partidazo ayer con Trinidense 1-1. Vamos a analizar lo de Olimpia Libertad. Tenés la tanda de Cerro para que nos digan que hablamos solamente de Olimpia. Arrancábamos así el programa. Informando lo de Moreno Martín, ya nos sigue en Cerro. Sí, ahora está aprendiendo la radio. No, hace falta música hoy, por favor. Ojo con Moreno Martín, espera. O es para festejar esto. Por el hincha de Cerro, no creo, ¿verdad? Saca el motivo y sí. Ahí está. Sí, el análisis es desde la consecuencia, sí. Hoy a las 6, General Caballero de Juan León Mallorquín, Cerro Porteño, pasaba el equipo también Juanma. A las 5 arrancamos la previa. ¿Vos querés transmitir, Ariel? Y vamos a poner ya las cosas en claro. Vos dijiste que vos le das suerte a Cerro, que vos transmitiste y ganó Cerro en la Copa Libertadores. No escuchaste, primer caso. No, me contaron. No, entonces no tiene ningún sentido. Pero contame cómo es, porque... No, estábamos la primera mañana y envió un oyente un mensaje que yo le estaba dando suerte a los partidos de Cerro. Y leyó la señora Sara. ¿Un partido es lo que transmitiste? No, 2. Y bueno, 2. Y yo transmití los 2 de Curicó y Cerro que se clasificó. Fortaleza ya 1-0, Fortaleza acá 2-1 y empate con Luqueño 3-3, ¿verdad? Entonces yo le dije, ese empate, por ejemplo, no ganáis Cerro. Yo transmití. Le dije, no, señora, Curicó. ¿Cómo el gol de Brian Zamudio? El 3-2 fue... Son estadísticas, le digo. Y bueno, pero ¿y Curicó? A lo mejor puede haber sacado un combo perfecto si ganaba Lucas. Y yo los 2 partidos de visitante y de local también. Por eso, pero es un tema de oyentes. No, yo no me atribuí en ningún momento que soy la varita mágica de Cerro. Muy emotivos fueron el penal atajado en Brasil, la forma del gol, el 3-3 con Luqueño fue un partido en los últimos 15 minutos muy loco y el partido de la otra vez, o sea, entonces Federico, ¿vos crees que Ariel es una especie de amuleto se dice? Amuleto. Sí. Y el mismo recordó amuleto. El gol de Patiño para el campeonato, para el título aquella vez contra River, ¿verdad? Es el que te dejó sin voz, ¿verdad? Sí. 2 semanas seguidas. Un lunes a la noche, no. Mira cómo te controla. O sea, Joaquín es un moquito de mosquito, no es lo de pavo. Yo tenía razón, pero vos querés ser relator oficial de Cerro. Yo te pregunto, yo me abro, te juro. No, yo soy acá un soldado, yo voy a la cancha donde se me designa. No, yo también, pero vamos a ponernos de acuerdo, hermano. Si vos me vas a estar enrostrando al aire, que sos el relator de Cerro, que vos relatás. Y ahora fase de grupo me va a tocar a mí. A Niken a Cerro perder y me van a putear a mí. Yo no tengo nada que ver. Pero yo te estoy aclarando perfectamente que un oyente le escribió a Sara. Porque yo no tengo nada que ver, hermano. ¿Por qué Gabriel
A mí no me vengan con ese hueso. Perdón. A ese hueso con otro perro. Yo le pregunto, ¿y qué pasa así como el año pasado Cerro Olimpia acá en el mismo grupo? Y si a mí, no sé, transmite primer tiempo Ariel, segundo Jonah y Cuajay, no sé. Pero no te entra gol de Cerro y va a entrar Ariel, entra gol de Olimpia y entro yo. No te para sacrificio, no te Y por la transmisión mexicana, antes cuando el perro transmitía un tiempo, después transmitía otro relato. Yo ya experimenté acá un caso muy mamostreto fue una vez. ¿De qué? No, y ese tema de los dos relatores, Bruno. Pero no te satisfizo la explicación, no la explicación, pero el informe que te di al respecto. ¿El informe? Claro, te informé qué es lo que pasó. Es que el oyente. Claro, un oyente. Sí, pero te subiste para la balsa. No, es que dijiste, no, vamos a respetar. Bruno está enfermo, por eso nomás yo relaté. Pero él contra Curicó ganó también los. Estadísticas a la puta. y consecuencias. ¿Y viste? No negó. Sí, bueno, ¿viste? no. Son estadísticas. O sea que él, estadísticamente, el relator de Cerro Cúbico. No, ¿qué se dio? Y yo los dos partidos de Curicó que Cerro. ¿Sabe por qué Cerro está ahí? Porque yo relaté y vos se clasificó y por eso vos relataste. Vos le diste la suerte. Y claro, y ya mío. Los dos partidos. Sí, porque invicto se Lo que pasa es que, Bruno, una cosa que cargó mucho Benru, el tema del mata-mata, Copa Libertadores contra los brasileños, nunca pasó. Cerro había pasado y entonces él fue el... Ah, y entonces Benru le está haciendo la campaña. Lo que pasa es que tu argumento de Curicó sirve para decir que vos no sos mufa, pero en el tema de si hacemos un contrapeso de los partidos, por eso a mí me sorprendió recién el tonito de Ariel dijo, el tipo relator sabe que Curicó yo tengo fortaleza. Claro. A mí me sorprendió, yo pensé que más humilde, no fue. Y tengo Luqueño Cerro aquel 3-3, digo. Sí. No, ¿cuál relator estemos hoy de Cerro? ¿Cómo se llama el Fantino Mareco? Y el día del partido de Cerro Fortaleza enfatizó más de $3 millones en juego. Cerro hoy se juega y coincidimos con el que se jugaba. Pero fue algo histórico, claro. Acá, por ejemplo, pero y en el segundo gol de Cerro me dijeron. ¿Cuál? Y Ariel. O no sé si fue emoción o le superó, pero. ¿Pero qué? ¿Cuál fue el segundo, Ariel? No, el de Claudio Aquino. El de Claudio Aquino. Sí. No, yo creo que fue mal primero, el donde se... en el primero fue un... Y dice que... Bueno, hagámoslo servicio. Cirugía. No, cirugía. Dale. Probable la alineación de Cerro Porteño para esta tarde a las 18 enfrentar a General Caballero sería con Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Robert Piriza Mota, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrizo, Diego Churín y Brian Zamudio. El Club Cerro Porteño comunica que, debido a motivos estrictamente familiares del jugador, por mutuo acuerdo se da por finalizada la relación contractual con el futbolista Marcelo Moreno Martins. Nuestra institución y todo el gran pueblo azulgrana agradece y destaca el profesionalismo con el que ha trabajado desde que llegó al Ciclón de Barrio Obrero. Valoramos y resaltamos la calidad humana y el compromiso demostrado con el club. Entendemos la necesidad del jugador de estar con su familia en este momento tan importante mientras analiza su futuro. Por ello, hacemos llegar todo nuestro apoyo en medio de esta situación. Cerro Porteño es familia y estamos contigo, Flecheiro. Mucho éxito y lo mejor en los próximos desafíos de tu carrera, Marcelo querido. Cierra el comunicado oficial de Cerro Porteño para informar la rescisión de contrato con el futbolista boliviano. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tráfico sumamente cargado en la avenida Mariscal López desde Venezuela hasta General Santos. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Este 21 de marzo recordamos el Día Mundial del Síndrome de Down. Es por eso que desde el lunes 20 al viernes 24 de marzo, un porcentaje de todas tus compras que realices en alguna de las sucursales de Farmoliva será donado para apoyar las actividades que realiza la Asociación de Síndrome de Down. Unite a la lucha por sus derechos. Te esperamos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
Enciso con el Brighton clasifica a semifinales de la Copa de Inglaterra después de superar por goleada con Enciso entre los suplentes 5-0 la victoria del Brighton ante el Grimsby Town de cuarta división para llegar a semifinales. Va a enfrentar en esa ronda al Manchester United, esperando que un paraguayo pueda estar otra vez en Wembley en una final de Copa de Inglaterra. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre. Por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, ¿cómo está la tabla de resultados? Próxima fecha del campeonato, los detalles que ya teníamos a nivel internacional. Ya hablamos un poquito y sobre todo para destacar la noticia del día hoy, Bruno, hay varias noticias del día. La rescisión de Moreno Martins con Cerro, la lesión de Derly González y por ende la convocatoria de Gabriel Ábalos en reemplazo de Derly González entre los seleccionados que va a tener Guillermo para el partido contra Chile. Para que la gente no crea nomás que yo ya estoy loco con ese Tahuiraima. Yo salí y coordiné algo con, sí, no está bien, con Wilson y volví ya cuando se hizo todo, entonces no escuché lo que pasó, pues, Fabio. Sí, tranquilo, no te preocupes, está bien. Varias noticias del día entonces con lo que estábamos hablando. Y la convocatoria de Ábalos, repito, Gabriel Ábalos en reemplazo de Derly González. Se espera la evolución de Lorenzo Melgarejo para desconvocarlo o no. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Bueno, 13:47, no tenemos mucho tiempo. Estaba diciendo Darío algo que va a ocurrir el fin de semana, el sábado. Juegan primeramente Olimpia y después juega Cerro el mismo día. Ese sábado. No, yo estoy contando como información de que coinciden los grandes, no sé por qué se ríe Ariel, ¿verdad? Pero... ¿Cómo es? Esperamos, ahí ya vamos a entrar con el... Sí. No, pero es lógico, o sea, Olimpia va a Encarnación, va a jugar contra Ameliano, que hace de local, y que charlamos con Héctor Melgarejo el sábado. Todo lo recaudado va a ir a 2 fundaciones que tratan a los pacientes oncológicos. Ah, muy bien. Justamente con el banco que es de sponsor de Ameliano. Y después juegan Cerro Nacional. En la olla. Por eso juegan el mismo día. O sea, no es que van a estar jugando acá uno en la olla y otro en para uno en el Defensores. O sea, Olimpia va a Encarnación. ¿Y qué hacemos nosotros? Votá, Federico. No, hay que esperar lo de hoy también, ¿verdad? Me imagino. Pero igual... ¿Qué más cerca está? No sé. Pero es Olimpia. Claro. Olimpia es escolta. Si Cerro gana, se va a poner a 1 punto de Olimpia. Claro, o sea, Cerro no puede superar a Olimpia. Si gana hoy Cerro, no lo va a superar. Se va a ubicar como tercero en solitario porque en el segundo lugar están juntos Olimpia y Guaraní. Pero, ¿a qué hora dijiste? ¿Cuáles son los horarios? Independientemente de eso que ustedes estaban planteando, yo creo que se va a dar de forma natural. Por una cuestión o sea, Ariel va a relatar el partido de Cerro y yo el de Olimpia. Claro. Pero no por esas cosas que ustedes estaban diciendo, que no tienen ni pie ni cabeza, pero... Anican a Cerro Perdinan. Anican. Contra Nacional. Y ahí sabe que vos haces la gran Cardona, entonces. Pero primero está el de hoy, ¿eh? Primero está el de hoy. No, pero el no, hoy yo vuelo de la Azores. No, pero ahí vos le podés sacar que en el plano local. No, ahí. Un equipo no juega Robert Morales. ¿Por qué no juega Robert Morales? Selección. No, pero y las Azores. ¿Y qué pasa hoy si Cerro
No tiene. Y No. te van a endostrar la mufa. Y relatan a vos ya, Ariel. ¿Qué? Que sí, y vemos qué es lo que es realmente. Si a lo mejor es. No, si Ariel relató a Cerro la Olla y no le ganó a Luqueño. Estuvo a punto de perderse, ¿qué? Ah, bueno. Cierto. Entonces mantenemos. No, y para lo de sábado también me parece, porque aunque gane Cerro hoy, va a estar por debajo de Olimpia. Bueno, ¿qué hora? ¿Cuáles son los horarios, dijiste? El sábado 18 horas para Meliano Olimpia en Encarnación y 20:30 para Cerro Nacional en la Nueva Olla. Claro. Queda bien, 10 y media un sábado. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con Vino 900 en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos o disfrutando en familia. Por eso, Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Se está yendo otra vez marzo. ¿Cuándo arranca la intermedia, Fabio? Y el próximo fin de semana. El 31. De este Viernes 31. Viernes 31. Viernes 31, sábado, domingo y lunes. Te pido por favor un seguimiento acabado, Fabio. Un equipo de Areguá. Contra el 24 de septiembre que dirige Sí. Solalinde. No, ya el viernes estábamos. Solalinde está en el 24 de septiembre. ¿De dónde? De Areguá. El viernes estábamos Juega contando. contra Suramérica. Los técnicos de la intermedia estábamos contando el viernes. El Hicimos primer partido, repaso. Fabio, es Recoleta San Lorenzo, ¿verdad? Sí, Ese señor. va a ser el que va a abrir. Recoleta con David Villalba, entrenador. Está bueno. Va a enfrentar a San Lorenzo que dirige Luis Fernando Escobar. Fue el primer partido. Qué interesante es Arrúa, el técnico de Trinidense. Qué bien para el equipo, ¿no? No, juega bien, ¿Vos Trinidense. sabés O sea que que me gusta Trinidense. primer o sea, partido que- José Arrúa, el técnico. José Arrúa, el hijo del Nino. El hijo del Nino, espectacular. Y algunos Tipo nombres- serio, bien. Serio. Nombre que Mirá desconocía. tuvo un Víctor pesado, pues ya jugó contra Cerro, Olimpia, Libertad de Guaraní. Libertad de Guaraní, sí. Pero Cerro apenas perdió. bien. Será. Ayer pidió una que yo en cancha he visto su partido y transmitiendo y ya enseguida me llamó, bueno, varios nombres así que vos uno no lo tenía en carpeta. Por ejemplo, un volante central Jorge Jara, mueve al equipo. Se nota que es jovencito. Un lateral izquierdo se llama Sergio Mendoza. Un lateral derecho Armando Ruiz Díaz. Después, Álvaro creo que ya es más conocido, ¿verdad? Delantero, Fabio. Alex Álvarez. Ya es más conocido, pero también se nota que... ¿Sabes cuál me gustó a mí también? Sí. El segundo central. Paul Riveros. Él ya jugó en Rubio Ñu. Sí. Él hace la dupla con César Benítez. Pero vi un equipo, y mira que en la parte final del partido Será le atacó No tenía todito que mal haber a ganado. Guaraní. Si hay justicia en el fútbol, si hubiera justicia, Muñoz por atacó, situación sí. de goles, tenía que haber ganado mínimamente por 2 goles de diferencia. Trinidense, claro. ¿Era Fabio? Porque erró un Sí, montón. fue 1-1. El gol de Camacho se anula, no es por la posición de Camacho, sino por la... activamente su compañero Borja estaba en posición, no es posición adelantada, él estaba obstruyendo al defensor de Trinidense para marcarle a Camacho, por eso marcan la posición adelantada. No, posición adelantada.
Borja volvía de la posición adelantada y participa, interfiere, esa es la palabra. La acción del defensor. El defensor no puede hacer el seguimiento del... Y queda solo Camacho, consecuentemente. Claro, le dejó muy solo a Camacho y interpretó el árbitro Juan Gabriel Benítez que ese movimiento de Borja le impidió al defensor estar más cerca de Camacho y defender esa acción. Varias veces campeón con la promo 2004 del ex Apostólico San José, José Arrúa. Mira. Me dice Diego Florentín de Lexa también. El PF también era de Lexa, el preparador físico que tiene ahora. Pero muy interesante lo de José Arrúa. Algún día vamos a charlar un poco con él, vamos a hacer un mano a mano porque él ya viene de la intermedia. Sí. Todo el técnico que está hace tiempo. Fernando dirigió a Iteño. Sí. Sí, y aparte que él supo llevarlo a la primera hora a Trinidense y no es que tiene nombre así pesado, sino que una mezcla, es cierto, lo tiene a Lucas Barrio que volvió ahora, presente. Él en intermedia salió de la línea de famoso. Este equipo de intermedia juega larga, juega con jugadores pesados, no. Trinidense siempre jugó así. Por eso buen trato de pelota, juega bien. O juega por ahí, juega bien. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y vas a la puerta de tu casa con total discreción. Empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974 530 000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llama ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco para su cristal templado Temblex, garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Apostala, ganarlo cambia todo. www.aposta.la. Gente que pregunta lo que pasó en el fútbol de salón. Por fin se pronunció la federación y hay fallo. El partido va a continuar mañana a puertas cerradas en Caguazú, con resultado de Franco ganando 3-1 su partido ante Tacupeña. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantienen en la postura de no cobrar el penal y cobraron el golazo del arquero, el gol de Franco. Entonces está ganando Franco 3-1, quedan 5 minutos 2 segundos, se va a jugar mañana en Caguazú a partir de las 20 horas. 3-1 gana Franco. Cumplimos ya con todo, Egarcito. Sí, señor, ya cumplimos. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, muchachos, el Olimpia Libertad, tenemos 2 minutos lastimosamente, ¿verdad? Pero yo creo que hablamos de generalidades. Hoy lo de Cerro a las 5 arrancamos la previa, vamos a tener tiempo de analizar el partido. Ya de entrada hicimos un repaso, comentario a grandes rasgos de todas las aristas que dejó el partido. Y además también potenciado con la declaración del presidente. Yo insisto, y lo dije antes,
Son testigos Federico y Daniel y la audiencia. Bruguera no puede seguir siendo suplente en Olimpia. Y ahora menos. Y ahora con la lesión de Derli me parece, porque Brian también jugó. A ver, fíjate, Brian hizo el primer gol y Bruguera hizo el segundo. Y con lo de la lesión de Derlis, todo indica que esta va a ser la dupla, salvo que Aguirre quiera arrancar con el juvenil. Porque ese